Hola, bienvenidos a este segundo episodio de la serie Repensar el Mal, en donde vamos a estar hablando de Charles Manson. El día de hoy tengo una invitada así súper, súper de lujo, que me da muchísimo gusto que haya aceptado esta invitación, porque desde hace tiempo ya tenía ganas de que hiciéramos algo, porque admiro mucho su trabajo, pero bueno, no se habían dado las causas y condiciones hasta ahora, pero entonces me hace muy, muy feliz tener por aquí a Cristina Ramos de Voz de Cristal. Bienvenida, Cristina. Hola, gracias por la invitación. Yo también estoy súper emocionada de que finalmente estemos haciendo algo juntas. La verdad, mi profe, tú eres mi profe, así que No, un me gustazo. encanta. Pero bueno, nada, muy, muy agradecida de verdad. Ay, muchas gracias, Cristina, bienvenida. Y yo sé, me imagino que todos por acá te conocen, pero por si alguien no sabe quién eres, no sé si quieras contarnos un poquito de lo que haces, tus redes sociales, dónde te pueden encontrar. Bueno, mis redes son Voz de Crista, así, voz como voz de Crista, sin H. Y bueno, soy astróloga, soy tarotista, tengo ya dando consultas, ¿no? Como de manera más oficial, 5 años y me fascina todo este mundo. Soy muy de la persona, soy astróloga muy enfocada en el individuo, muy enfocada en talentos, dones, propósito de vida. Me encanta como entender la historia de la persona, el de dónde viene y a dónde va, ¿no? Que es algo que estoy muy emocionada de hacer aquí. Y nada, a eso me dedico, igual que tú, más o menos. Entonces, bueno, si alguien quiere chequear un poquito ahí el trabajo, está bienvenido. Buenísimo. Sí, les recomiendo que si no siguen a Cristina, vayan y lo hagan ahora mismo. Tiene un estilo súper interesante y aparte me cae muy bien. Bueno, me cae muy bien por muchas razones, pero una de ellas es que aunque tenemos aproximaciones distintas a la astrología en muchos sentidos, de cualquier manera como que podemos complementar, digamos, ¿no? Puntos de vista, lo cual me parece súper interesante. Entonces, para que justo no estén escuchando nada más así la misma voz repetida, pueden escuchar ahí Sí. diversidad. Y también me parece algo bien interesante con el episodio que vamos a estar, bueno, del que vamos a estar hablando el día de hoy, porque similar a lo que pasó en el episodio de Richard Ramírez, sin saberlo, acabé invitando a alguien cuya carta tiene cierta reflejo, digamos, del Similitudes. personaje que vamos. Exacto, entonces, bueno, muchas cosas podrá decirlas también desde la carne propia de lo que representa tener algunas de estas posiciones, sin obviamente decir que está igual de loca que Charles Manson o algo así, ¿no? Pero bueno, eso me parece muy interesante también. O Y, sí, no mentira. o sí, exactamente, ya no lo descubriremos después. Pero también lo que me parece interesante con respecto a los personajes que fui eligiendo para trabajar esta serie es que son personajes muy diferentes entre sí. Si no han visto el primer episodio, pues ahí pueden regresar a ver a Richard Ramírez, pero si ya lo vieron, pues ya tienen cierta idea, ¿no? Del personaje, de su carta, de lo que hizo, lo que dejó de hacer. Y Charles Manson es alguien sumamente diferente en muchísimos sentidos, en términos de contexto, en términos de las razones por las que hacía lo que hacía, en muchos sentidos es muy diferente, entonces por ahí puede ser bastante enriquecedor ver cómo su carta refleja pues justamente una realidad súper diferente, a pesar de tener este común denominador, digamos, con otros personajes pues, de este tipo. Pero bueno, entonces ya entrando en el tema, ¿a ti qué te llama en principio la atención de la carta de Charles Manson? Cuéntanos, te escuchamos. Bueno, en principio, yo soy muy de que me encanta, cuando ya conozco la historia de la persona, ya sé lo que hizo, ya sé por qué es conocido todo. Me gusta mucho ir al pasado, o sea, me gusta mucho revisar como de dónde viene la persona, cuál fue su historia, sí, porque siento que muchas veces en la historia personal de alguien encontramos mucho de sus motivaciones más fuertes, o sea, como sus motivaciones más inconscientes. De hecho, cuando llego una carta natal, me encanta ver el sol de la persona porque entiendo cuál es su propósito, qué le da vitalidad, con qué o en qué encuentra como esas ganas de vivir, pero siempre veo a la luna complementariamente, ¿no? Como ese talón de Aquiles, ¿no? Que a veces es de que conscientemente quiero esto, pero inconscientemente estoy buscando esto otro que me lo da mi historia, ¿no? Angie, en su curso de técnicas tradicionales predictivas, me enseñó sobre las edades humanas, ¿no? Y que las edades humanas pues son esta técnica que divide la vida en diferentes periodos y cada planeta como que se asigna a un periodo. Entonces tenemos a la luna, que es el que se asigna de los 0 a los 7 años, ¿ok?
que si le prestamos atención a corrientes psicológicas como la junguiana, pues nos dice que esos son los años más formativos de la vida, ¿no? En los que realmente ya nuestra relación desde el instinto de supervivencia con mamá va formando nuestras necesidades raíz a partir del sistema en el que nos vamos criando, ¿no? Y eso es algo que la luna de cierta manera también, entre muchas otras cosas, nos dice, ¿sí? La luna siempre marca la historia de la persona, de dónde viene, cuál es el concepto irracional de la persona de la vida, ¿ok? No el racional, sino el que está más oculto. Y una pregunta que yo siempre le hago a mis consultantes es, ¿no sientes que tú quieres algo conscientemente, pero inconscientemente te lo mega saboteas? Es porque hay esa parte de nuestro ser que está formada y criada y hecha en una experiencia que no recordamos conscientemente, pero ahí nos está motivando, o sea, ahí nos está como manipulando, ¿cierto? Y eso es lo primero que yo veo en la carta de Charles, y que me llama mucho la atención también, es ver a una persona que últimamente lo que estaba buscando era reconocimiento, era esta parte de mírenme, mírenme, aquí estoy yo, ¿ok? Una persona que nació un día en el que la luna, ¿no? O sea, la luna la luna estaba en casa 10, o sea, estaba en lo más alto del cielo, ¿ok? Marcando una energía muy fuerte en cómo él se iba a manejar, ¿no? En la vida y estaba en Acuario, ¿ok? Que es un signo muy caracterizado por esta parte de los cambios radicales, de la inestabilidad. Obviamente Manson nació en un contexto distinto a lo que uno consideraría mi lugar seguro, que vendría siendo la luna. O sea, la luna en Acuario siempre va a ser como una luna rara, ¿no? Como que el concepto de estabilidad, de seguridad, va a estar un poco alterado de alguna razón. Y también puede ser justamente una persona que esta parte de la seguridad, ¿no? Porque la luna es como Acuario es este signo de la revolución, de los cambios radicales, las alteraciones. Si quieren, igual podemos hasta ver el símbolo de Acuario, ¿no? Que son como unos rayos así como, ¡ah! ¿No? Entonces siento que ahí básicamente nos está mostrando cómo es ese pasado de él, ¿no? O sea, radical, volátil, ¿no? Acuario es un signo que al estar modernamente regido por Urano, pues tiene estas características de un día soy una cosa y mañana cambio, pero un giro de 180 grados, cosa que vimos mucho en la vida de Manson, por ejemplo, cuando su mamá cayó presa, entonces fue de vivir con una mamá alcohólica sin ningún tipo de estructura, sin ningún tipo de orden, ¿ok? Hizo un cambio radical, ahora vivir con unos tíos súper estrictos, bueno, católicos cristianos, así con súper muchas reglas, ¿sí? Entonces es esa volatilidad, eso deja en la persona, siento yo, como una sensación interna de en cualquier momento las cosas pueden cambiar, ¿no? Entonces ya estoy como que criándome en este estado de hipervigilancia y supervivencia que está como así, ¿no? Con esta electricidad que caracteriza tanto a Urano. Y también él tiene la luna en cuadratura a Urano en Aries, ¿no? Que eso agrava mucho más todo, ¿no? Y te habla de que, claro, su vida, su pasado estuvo muy marcada por esos cambios radicales, ¿ok? Y algo que pasa con la luna, o sea, la luna es mi conexión a mamá, o sea, es esa parte de siento que la luna es siento que por eso la luna se como que se exalta en Tauro, ¿no? Que es el signo como de la supervivencia y de todo lo que tiene que ver con la alimentación, ¿no? Como que esa parte de sobrevivo por ti, ¿sí? Y ahora la tengo en Acuario, que es un signo saturnino, más tirando a lo frío, más tirando a lo distante, más tirando a los cambios, al me separo, ¿ok? Entonces, obviamente es una persona que se ve claramente, pues esa historia que tiene con el rechazo, ¿bien? Su mamá lo rechazaba mucho y esta parte de la luna en Acuario también a veces es como que me siento marginado en mi propio origen, ¿sí? O sea, es como que esa energía de underdog, de persona marginada, pero desde el mismo lugar del que vengo. Y si eso lo contraponemos, por ejemplo, con la casa 4 que es otro indicador del pasado de la persona, ¿ok? Otro indicador de necesidades profundas o como que algo ahí que la persona anhela de una manera muy, muy íntima, tenemos a Leo, ¿no? Que es el signo de quiero brillar, quiero ser admirado, quiero ser visto, ¿vale? Entonces siento que últimamente estas son cosas que se ve que motivaron mucho a Manson. También el tema de la luna, pues la familia, ¿no? O sea, tenemos este concepto que él es conocido por este título de la familia, ¿ok? Luna en Acuario, grupos, ¿no? Grupos, amigos, personas que no son necesariamente mi familia, pero tenemos la misma ideología, ¿ok? Y bueno, eso es lo que me llama más la atención de él al final, o sea, cómo esta parte de su historia es un reflejo, no un reflejo así de que es exacto,
pero se ve claramente cómo es que desde la raíz sí ha podido nacer esta motivación muy fuerte de eso, quiero ser visto, quiero ser un protagonista, quiero ser un líder, quiero ser alguien admirado, o sea, unas personas que a veces vienen como de esta relación en la que la mamá no admira, sino que rechaza, sino que es fría, sino que como que margina, ¿ok? Genera una gran carencia de eso, ¿no? De ese reconocimiento, de esa parte en la que me siento admirado, validado, como que sí valgo, ¿ok? Y al final, pues obviamente eso fue lo que siento yo que motivó mucho a Manson en sí, en ser una persona pues más reconocida. Claro, por mucho tiempo lo buscó de otras formas, pero bueno, ahí está, ¿no? Ujú. Sí, es súper interesante todo esto que comentas porque a final de cuentas, como dices, me parece súper atinada esta dimensión de cómo cuando desde muy pequeñito estás sumergido en este constante estado de alerta y de cambios y que no hay estabilidad y tal, eso hace que adquieras como cierta actitud que hace muy difícil que puedas estar como tranquilo y en paz y tal, y más bien aprendes que pues tiene que ser ahí como que todo respondiendo a la necesidad del momento, como un poco Sí. contagiándose del caos, digamos, de la crianza y tal, que me parece también súper interesante porque ahorita que decías esto de que Urano es el regente moderno de Acuario, me llama la atención que además, si bien de signos completos no, pero por grado, Urano le está haciendo una cuadratura a la Luna, lo cual de alguna manera está fortaleciendo mucho más como toda esta energía uraniana que, o sea, de por sí está en Acuario, y luego todavía Urano le está echando ahí desde un aspecto tenso, digamos, que de alguna manera puede implicar más como otra vez este caos, esta falta de eso Y que en decías que Aries, y en que es Aries, así exactamente. Y en la 12, ¿no? Que de alguna manera, pues, o sea, es como algo que no ves y aunque no lo ves, llega y te dice, muévete, y aquí no, y esto sí, no. es Y muy que kármico. exactamente, ¿no? Bueno, además también por esto que está ahí pegadita la luna al nodo norte, que igual ahorita hablamos de eso, bueno, profundizamos en eso, pero antes de pasar a eso, me parece también interesante que, como bien decías hace un ratito, la casa 4 está en Leo, pero cuando usamos sistemas de signos completos, a veces pasa algo que no pasa en todas las cartas, pero que pasa en la de Charles Manson, que su bajo cielo queda por acá en el grado 20 de Cáncer. Y en Entonces, conjunción a Plutón, sí. conjunción a Plutón, en conjunción a Fortuna, y me parece súper interesante porque es de esas configuraciones en que si vemos la carta desde una perspectiva más moderna, más evolutiva, justo Plutón luego empieza a salir a colación, ¿no? Pero si la vemos desde una perspectiva más tradicional, sí, más tradicional, está ahí Fortuna. O sea, es como lo veas, como lo veas, hay un tema ahí con la familia Sí. que, como bien decía Cristina, es como súper relevante en muchos sentidos y a muchos niveles, ¿no? Tanto de la manera en que influyó la crianza que tuvo, que desde súper pequeñito estuvo en reformatorios y que le tocó como estar moviéndose de casa, como decía Cristina, ¿no? Que si los abuelos, que si los tíos, que si ya después el sistema, como, no sé cómo se dice en español, pero como este sistema donde llevan a los niños a que otras familias los cuiden Sí, en algún. Yubi, sí, prisiones juveniles, Exacto, eso. sí, como reformatorios, es que Ajá, no sé si llaman, reformatorios, pero bueno, exacto. ¿cómo se llaman? El punto es que es una educación, digamos, como sumamente caótica y que a final de cuentas tiene este reflejo, como decía Cristina, cuando él crece y forma como su grupo que él llamaba, bueno, se llamaba en general como la familia, ¿no? Donde Sí, ahí también hay mucho que se pudiera profundizar, porque a final sí. de cuentas ya como pasó a los anales de la historia, pues es como un grupo de gente loca, perturbada que tal, pero también, al menos desde la perspectiva de lo que él narra, que a saber qué tan cierto sea, pero bueno, de lo que él narra, es que realmente él sentía que eran su familia, ¿no? Como con quienes podía, pues, expresarse, como le gustaba expresarse y tocar su guitarra y sentir como ese reconocimiento que, pues, nunca antes había sentido en su vida. Y después, bueno, Sí, ya llegó a tener de otras formas, ¿no? sí, ya Pero lo sé. importante es pasar a lo Como que se trasciende, fue ¿no? demasiado lejos. Exactamente. Me parece súper interesante eso Sí. y solamente quiero agregar una cosa más de la luna, que voy a cambiar tantito de pantalla a este de acá. Ujú. Aquí lo que están viendo es, en el círculo de adentro está igual la carta de Charles Manson y afuera está la dodecatemoria, que son como estas proyecciones de la misma carta natal. Y me llama mucho la atención que la luna, la dodecatemoria de la luna está en Pisces, lo cual nos está diciendo que aunque por circunstancia a nivel externo le tocó aprender justamente cómo hacer más,
quizá más desapegado, más, no sé, como un poco más ausente, más desconectado emocionalmente, como le corresponde a la energía Acuario, de fondo, había algo ahí que él buscaba como de, justo de inspiración, de conexión, de trascendencia, de esta energía, Sentido. exactamente, que me parece súper loco porque esto es algo similar a lo que platicábamos con Richard Ramírez, en el Ujú. sentido, bueno, en otra posición, pero me refiero específicamente a que cuando una posición desde afuera está como en esta dimensión de no tengo que hacer drama, tengo que ser fuerte, no me puedo desesperar, tengo que salir adelante por mí mismo, no sé, onda acuariana. Pero en el fondo hay una persona chiquita así como que dice, ya, yo quiero que me quieran o quiero crear o quiero hacer algo bonito, se vuelve mucho más difícil de administrar, porque cuando eres acuario pura sangre, por decirlo de alguna manera, Sí, pues sí es bastante más fácil que te despegues y digas, ay, o sea, ¿qué sí, me importa el mundo, no? Pero cuando sí, hay de fondo Piscis, me parece súper complejo sí. Y y más siento, que... Adelante, perdón. no, no, tranquila. Es que iba a decir que me llama la atención que son, o sea, sí, Acuario y Piscis, no estoy diciendo que son iguales, ¿no? O sea, no son signos necesariamente iguales, pero sí son ambos signos de trascendencia, siento yo. O sea, son signos que uno rompe los límites y otro los disuelve, ¿no? O sea, como que te habla un poco de esta parte de mezclarme con algo más, ¿ok? Digamos, Acuario es en un sentido más ideológico, Piscis es un sentido más emocional, espiritual, ¿no? Entonces, como que hay una energía parecida entre ambos, y justamente siento yo que agrava más esta parte de abandono la energía de Piscis, ¿ok? Porque Acuario es, pues, esta energía, bueno, sí, de marginar de, bueno, una vida impredecible, ¿no? Por múltiples razones, pero en Piscis encontramos también esa carga de como que me siento olvidado, ¿no? O sea, si lo mezclamos con su historia también, está esa parte de, ¿y yo? ¿No? O sea, como que esta parte un poco ahí medio de abandono, o sea, realmente abandono maternal, ¿no? O sea, tenemos ahí a la luna, a Piscis. Entonces eso me parece full interesante, como que veo que se refuerzan algunas cosas de la luna en Acuario que justifican incluso más como esa historia, pienso. Ujú. Y que también hace mucho sentido con este retiro al mundo interno, ¿no? Como de la imaginación y la fantasía y no sé qué, que, con todo el rollo que pues él traía ahí, ¿no? Que si el Helter Skelter y como toda Ajá. esa onda, se ve mucho, me parece, también esta carga pisciana, que pues justo es Sí. como yo estoy acá en mi mundo Sí, es como y ver cosas donde no las hay mucho, o sea, porque el Helter Skelter es como uno de esos reflejos de, bueno, agarro esto que no tiene nada que ver y lo doy mi interpretación que me la saqué de, me lo dijo la fuente de los el puente de deseos. los sueños, fuente de los sueños, literal. Exacto, exacto. Y que, vamos, obviamente no siempre esto va a tener una expresión tan desafortunada como fue en el caso de él, ¿no? Pero Claro. como dices, hay Sí, ese reflejo, ¿no? Como de yo, acá el mundo está muy feo, mejor me voy a este otro mundo que está más bonito, que sí, puedo como controlar más y donde ahí sí soy el héroe y donde claro. todo funciona más a mi manera. Pero también me llama mucho la atención que esto no es algo que necesariamente sea común o que se esperara que fuera así. Bueno, quiero decir o sea, lo que quiero decir para quien no esté familiarizado con la de categoría es que no necesariamente tendría que estar también el nodo norte, a pesar de que esté bueno, es que la conjunción es muy cercana y esa es la razón, ¿no? Pero lo que quiero decir es que aunque natalmente la luna esté en conjunción al nodo norte, no forzosamente el lado de Catemoria tendrían que estar juntos, porque quizás Ah, pudo haber movido alguno al signo de al lado o al otro, qué sé yo. Pero bueno, el punto es que aquí están también en lado de Catemoria la luna junto con el nodo norte, lo cual está fortaleciendo demasiado el hecho de que, o sea, de esa conexión que tiene la luna con el nodo norte y que a final de cuentas ahí hay un tema bien interesante porque algo que a mí me llama mucho la atención, que me ha obsesionado últimamente con los nodos lunares, es que, déjenme regreso para acá porque aquí es mucha información, es que en esta carta, por ejemplo, la luna está en conjunción ahí al nodo norte, que ahorita igual quiero saber la perspectiva que tiene Cristina al respecto, ujú. porque hay una parte, si lo vemos como al nodo norte como desde un lugar más tradicional, que de alguna forma el nodo norte tiene esta cualidad de como de fortalecer y de buscar concretar, pero al mismo tiempo representa como cierta hambre, digamos, que tenemos por lograr cosas, por materializar algo o tal, lo cual estaría fortaleciendo mucho lo que ya comentaba Cristina hace un rato de la luna y el reconocimiento y tal, porque si la casa 10 o lo que fuere, pero algo que también me llama la atención
es que al estar ahí en el grado 4 de Acuario, el nodo norte, a final de cuentas, tanto Júpiter como Mercurio quedan ahí en cuadratura a los nodos lunares. Y desde mi punto de vista, que igual ahorita insisto, me gustaría escuchar lo que Cristina quiere agregar o cómo ella lo ve, me parece muy loco porque a mí me parece que los planetas que están por aquí, como en cuadratura, los nodos lunares, son planetas que tienden a estar medio desequilibrados, que en alguna etapa de la vida, dependiendo si están en la curvatura norte o en la curvatura sur, por ejemplo, estos están en particular en la curvatura norte de los nodos lunares, son planetas, en el caso de los que están en la curvatura norte, como es el caso aquí, que por default, digamos como en el nacimiento o en la infancia, tienden como a tener demasiada confianza en sí mismos, como que se ven así como de, ay, yo sé cosas, ¿no? Pensando a Mercurio y a Júpiter, es como alguien que llega a esta vida como diciendo, yo ya sé cosas, ¿no? O sea, sé cosas de la vida, de cómo funciona, del universo, qué sé yo. Y después, o sea, como que se pueden ir un poco exagerados, digamos, en ese sentido, y después la vida como que los avienta al otro extremo para que cuando uno tiene la suerte suficiente, llegue un punto en la vida donde uno ya pueda tener una actitud más madura, más equilibrada y pueda ejercer de alguna manera como esa sabiduría que sé que con estos personajes es raro que use la palabra sabiduría, pero bueno, Sabiduría. digamos, ese saber cosas, ya como utilizarlo mejor y no como un superpoder que quizás sí tienes, pero que si no aprendiste a manejar, más que superpoder se acaba convirtiendo en una condena, en una cosa como muy trágica y muy fea. Y otra vez, si alguien tiene esta configuración, no piense que le tiene que pasar algo trágico o horrible. Aquí estamos hablando de un personaje específico con una historia específica, pero el punto es que hay una carga nodal ahí súper poderosa. Y ahí me interesa mucho escuchar cómo tú ves esto, Cristina, porque, bueno, pues cuéntanos cómo ves tú todo esto y Sí, sí. Bueno, yo con los nodos me formé mucho desde el punto de vista de astrología kármica y vidas pasadas. O sea, es como es que esa fue como mi formación así con los nodos. Yo hasta este punto lo comunico, depende de la persona, ¿no? Como que te digo, ¿crees en vidas pasadas? Porque te puedo decir que esto es tu vida pasada o te puedo decir que esto es la maleta que te trajiste, porque tú sabes que todos nos trajemos algo allí que tú dices, ¿de dónde esta persona sacó esto? O sea, como que yo no se lo enseñé, no sé, pero ahí se lo trae, ¿no? De alguna manera. O también puede representar herencia familiar, o sea, como antepasados, cosas por el estilo, todo lo que es nodo sur, el de dónde vengo, ¿no? Y nodo norte, para dónde voy en este sistema o en esta perspectiva como de propósito, de karma, ¿bien? Y cuando un planeta está en cuadratura, los nodos, siento que es un planeta o son planetas como muy cargados con ese componente de destino, como de vine a hacer esto, ¿ok? Pero estamos hablando de una cuadratura, o sea, las cuadraturas bloquean, ¿cierto? Entonces es como que hasta que no desarrolle bien estos planetas, ahí estoy súper de acuerdo contigo, de repente se me va a hacer difícil, ¿no? Como que utilizar este talento que me traje, que es el de Leo, ¿verdad? El que él se trae, el encanto, la popularidad, el carisma, ¿sabes? Esta energía de líder, ¿ok? Y lo que vengo a descubrir, que es Nodo Norte, ¿no? ¿Cómo puedo impulsar al mundo, ¿ok? Que de cierta forma él en su mundo lo estaba haciendo, ¿no? Como que, ok, tengo este carisma, este tal, o sea, reconoce el talento que él tiene, ¿ok? Y está esta parte de lo utilizo para este propósito relacionado a familia, a pertenencia, luna, a país, ¿ok? A través de lo ideológico, ¿bien? Entonces, estoy muy de acuerdo contigo en esto de que hasta que no se desarrollen bien esos planetas, ¿ok? Es que la persona quizás no va a poder aprovechar el gran talento que traen como para ese propósito constructivo, que de cierta forma sí lo tenía, pero también entiendo que el tema de que los nodos estén en cuadratura a ellos es como que la vida te pone la posición, ¿no? Como para que tú explores esos planetas. Entonces estamos hablando de una persona con Mercurio en conjunción a Júpiter. Esto es uno de los aspectos que yo tengo muy parecidos a él, o sea, como que y puedo hablar como medio de mi experiencia de tener esta forma de hablar espléndida, magnífica, con muchas palabras, ¿no? Inspiradora, pero que al mismo tiempo penetra, ¿no? O sea, penetra, convence, influencia a otras personas, pero a través de la inspiración que al mismo tiempo como que te rasca una parte ahí medio, uy, esto me incomoda, pero como que me expande, ¿no? De cierta forma. Y hasta cierto punto podemos decir que él totalmente era así, o sea, su discurso era como que así, ¿no? Inspirador y expandía a las personas y la transformaba, llegaba profundo a las personas a través de esto, ¿no?
Pero claro, o sea, faltó la parte como de hacer consciente, como para qué lo estoy utilizando realmente, ¿no? O de repente sí lo hizo consciente y en su mundo tenía sentido, pero bueno, en este momento de la historia lo vemos como que amigo. Pero es eso, ¿no? O sea, sí puedo ver claramente cómo es que los nodos tipo le dan un gran despertar, porque te pones a pensar, o sea, ni Mercurio era un planeta dominante en su carta en el sentido de que no rige ninguna casa cardinal, no rige a su ascendente, por lo menos, aunque sea, ¿no? Que vendría siendo como algo de que, ah, sí, o sea, un destino muy marcado por el discurso, por la palabra, por el mensaje, ¿no? Y Júpiter tampoco, o sea, tampoco era como que un planeta así muy relevante en su carta, no está domiciliado ni nada por el estilo, o sea, pero están en cuadratura los nodos, entonces ya había, o sea, como que esa componente de mensaje creencia, pero desde el punto de vista de penetrar, influenciar, transformar, ¿ok? Como que llegar a la raíz de algo y cambiarlo, ¿ok? Solo que bueno, al final lo usó de una manera cuestionable, pero sí veo que para su propósito y su historia de vida, su historia kármica que todos la presenciamos, sí son dos planetas que se vieron como muy tocados por eso, porque claro, una cosa que yo siempre pienso es que las personas, y no estoy diciendo que sea como sí o sí, ¿ok? Pero tengo esta teoría de que las personas que tienen planetas personales en conjunción a los nodos, como que tienen un propósito colectivo, o sea, como que tienen algo, porque los nodos son estos puntos que llevan mucho los eventos. Cuando hay eclipses, todos nos enteramos de algo que decimos miércoles, o sea, los astrólogos lo podemos ver y que, wow, este eclipse se ve súper reflejado en este evento mundial, o sea, llevan a los eventos colectivos. Entonces siento que las personas que tienen como los nodos así con puntos muy marcados, ¿no? Como que tienen un propósito colectivo, no necesariamente de ser famosos o de hacer algo que va a resonar, pero sí como que su presencia no pasa sin pena ni gloria, ¿no? En la vida. Entonces, en este caso, es un poco así. Ya luego hablamos de qué pienso yo sobre el propósito colectivo de Charles. em, pero sí como que eso, o sea, veo mucho esta parte de que esos dos planetas estén tan tocados, da talentos, definitivamente siento eso, da talentos como los nodos del karma, siento que tienen como un poquito de esta parte de te traes esto de una vida pasada, ¿no? Como que te traes esto en tu maletita, esto es como tu talento nato, por así decirlo, ¿ok? Sí siento mucho que eso, como que dan talentos, dan regalos, pero la cuadratura me dice que la manera en la que están, quizás en el momento vital de la persona actual, como que no permiten del todo que la persona cumpla con su verdadero propósito a menos que haya como una evolución, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú dices, por ejemplo, un poco de humildad, ¿no? Con respecto al tema de que, ajá, yo sé todo y tengo este discurso maravilloso, pero también Mercurio es aprender, ¿ok? Es escuchar, es no estar en esta parte de, ah, sí, yo me la sé todas, sino, no, primero tengo que investigar, ¿verdad? Mercurio es un propósito de saber, no es que yo nazco nacido, ¿no? Si yo me propongo saber, abro la perspectiva, investigo desde esa humildad, ¿no? Porque, al final del día es un planeta virgoriano, ¿no? Entonces, como esta parte desde esa humildad y, ahora sí, luego de repente puedo descubrir ese verdadero mensaje, no ese falso, porque al final él fue como un falso profeta, ¿no? Que no sea falso, sino que realmente sea auténtico, ¿no? A la hora de vincularlo a un propósito. Bien, que siento yo que de repente eh, ha podido ser o quizás no, con respecto a esa luna, ¿no? En conjunción al nodo norte en Acuario. No sé Sí, si tiene se entendió. muchísimos. Sí, sí, bueno, yo entendí perfecto y espero que todo el Es mundo que esa es haya otra cosa. entendido. Mercurio en conjunción a Júpiter, a veces somos muy de hablamos así, de repente nos vamos y después, ¿qué estaba diciendo? Porque es como muy, Pero está nos muy va bien. más, así como que va creciendo más la idea, ¿no? Bueno, pero está bien, es que ahí va canalizado. La información Sí, está sí. padrísimo. Y sí, me parece súper interesante todo lo que comentas. Algo que pensaba también, que por ejemplo, generalmente desde una perspectiva un poco más cercana al Yotish, como o lo que se conoce como astrología védica, Ujú, muchas veces la luna con el nodo norte puede ujú. implicar cierta, o sea, como que le pone otra raya más al tigre en el sentido de generar como angustia emocional, porque a final de cuentas esa necesidad de lograr algo, de lo que fuere, o sea, la necesidad en sí misma no tiene algo de malo, pero cuando está ahí junto a la luna, de pronto es como, güey, cálmate, ¿no? O sea, sí, está muy No, bien sí, que porque la quieras luna es lograr. como anhelo
y es nuestro instinto de supervivencia, ¿no? Entonces también puede haber un tema de para sobrevivir tengo que lograr, ¿no? Para sobrevivir tengo que alcanzar, y en la casa 10, ¿no? Que es la casa de reputación, imagen pública, éxito, logros, o sea, como que sí entiendo perfectamente eso, ¿no? Y aparte con Saturno ahí que, de que Claro, claro, sí, lograr como que le mete, algo. claro, le mete ahí Sí, como sí, sí, sí. otro Otra matiz. raya más al tigre. Exactamente. Y además también me parece súper interesante porque esto que decías hace un rato, bueno, lo mencionaste, pero lo quiero como puntualizar, que, Ujú. porque hablabas de este nodo sur acá en Leo, Leo. y en ese sentido el regente pues sería este sol en Escorpio, lo cual otra vez está poniendo como más peso en esta energía escorpiana, más esto que dices de Saturno rigiendo a la luna aquí, ay, bueno, no me salió muy bien el cuadro, pero supongamos, y Ahí que está. además ese sol, y bueno, ya me estoy adelantando, pero pues no importa si fluyó, este, Ujú. ese Sol y Saturno están haciendo ahí una cuadratura, lo cual me parece súper interesante también porque nuevamente hay como, bueno, pienso que hay una posibilidad de integrar estas energías y en ese sentido como equilibrar lo que pueden ser los excesos de una o de la otra, pero para Sí, llegar ahí, pues no es así nomás de, claro, ya estoy en el equilibrio de estas dos energías, sino que hay una lucha, una tensión entre o sea, ambas al final que son signos fijos, y en ese sentido van a tener cierta rigidez ambos de una o de otra forma. En el caso de Acuario es una rigidez más de ideas, conceptual y tal, y en el caso de Scorpio pues una rigidez más emocional, ¿no? Como transformar, sí. Ah, bueno, exacto. exactamente. Pero a final de Y de cuentas, ahí poder está, también. o de poder, Y de exactamente. poder. Y ahí, no sé cómo que quieras comentarnos con respecto a esta bonita cuadratura, que ya de por sí sería importante en cualquier carta, pero que aquí me parece que es doblemente importante porque son los regentes tradicionales, al De menos los de los nodos del nodos, karma, exacto. que están además cuadrados, ¿no? Para que echarle Claro. otra vez como Para darle más más. condimento, exactamente. ¿Cómo ves Sí. Bueno, este yo aspecto? aquí otra cosa, otra cosa en la que me parezco a él. Tenemos esa misma cuadratura, o sea, el Sol en Escorpio en cuadratura a Saturno en, en Acuario. Me dio una risa así, y que, ok. Solamente que bueno, son en diferentes casas. Pero esta cuadratura yo la veo mucho, bueno, primero yo veo la típica, ¿no? Ausencia paterna, tenemos al Sol que es un representante del padre, tenemos a Saturno que quita, sustrae, retrae, ¿ok? Entonces ha podido haber, aquí podemos ver por lo menos una historia de no haber tenido como esta referencia, ¿ok? En la parte paternal, sobre todo a la hora de hacer que las cosas pasen. Yo siento que muchas veces la relación con papá es la que nos ayuda a ¿cómo decirlo? Integrar más esa energía masculina, más asertiva, ¿no? De darle como esa estructura a nuestra vida. Entonces, bueno, ya te venías de una luna en Acuario, ahora con un sol en cuadratura a Saturno, pues te habla de esa, de la falta, por así decirlo, de ese foco, ¿no? Como en temas de identidad, ¿no? Que siento que a veces puede aportar mucho el padre, ¿no? O sea, o lo que es la figura masculina vital en la vida de alguien, ¿no? Pero también como el sol de cierta forma representa propósito, autorrealización, representa esta parte, yo siempre veo al sol tal cual como el sol es como una bola de calor gigante, ¿no? Y siento que cuando estamos en nuestro sol, como que nos sentimos así, ¿no? Brillantes, potentes, como con ganas de vivir, ¿no? Con voluntad de vivir. Y tenemos a este sol que está fuertemente atrofiado o estimulado por la presión de Saturno, ¿no? O sea, Saturno es deber, responsabilidad, éxito, ¿sabes? Estándares, lograr algo grande, lograr algo que valga la pena, ¿no? Entonces siento que esto siempre genera muchas características de personas que se presionan mucho, ¿no? Hacer algo significativo, hacer algo que valga la pena, ¿no? O sea, siento que es una condición que puede tener mucho como high achievers, pero que al mismo tiempo son extremadamente duros consigo mismos, ¿no? Extremadamente, o sea, como ejercer muchísima presión sobre sí mismos de cosas que tengo que hacer, ¿no? Para ahora sí contar, ¿bien? Porque tenemos a este símbolo que es el sol, que es de que, sí, merezco felicidad simplemente por existir en esta conexión con Saturno es de que no me la tengo que ganar haciendo algo que valga la pena, no me la tengo que ganar a través de algo importante, ¿vale? Entonces, bueno, o sea, es como siento que de repente en él podía haber una presión muy fuerte por lograr algo, ¿no? Aunque de repente no es algo que yo siento que se notó tanto de él en su vida,
lo vemos así como el loquito, pero siento que de repente ha podido ser una persona tipo muy de, tengo que hacer algo que valga la pena, ¿no? O sea, tengo que hacer algo que cuente. Y eso lo vemos por lo menos en sus motivaciones, o sea, él quería ser artista, ¿no? O sea, que de verdad que quería ser un cantante famoso. De hecho, se codeó con personas muy famosas, ¿no? En su momento, con productores, con los Beach Boys, ¿no? O sea, como que sí tuvo ese momento y tuvo, yo de repente me van a cancelar por esto, pero no irónicamente me parecía un buen artista, ¿ok? O sea, como que no irónicamente lo digo. Siento que sí era un buen artista, claro, o sea, tenemos a un Sol en cuadratura Saturno, un Marte en Virgo en casa 5, o sea, se ve que era de que lo quiero hacer bien, ¿no? O sea, quiero hacer esto, me quiero expresar creativamente y todo, pero lo quiero hacer bien, ¿no? O sea, quiero que sea excelente, quiero que sea lo máximo, ¿vale? Y obviamente luego eso también lo vemos extrapolado a lo que buscaba, ¿no? Como ya en su momento más loquito, ¿sí? De cuando ya estuvo con la familia y esto, sí, buscó algo grande, buscó algo como que resonara y que fuese algo importante. Obviamente de la manera equivocada, digámoslo así, pero eso, o sea, como que siento que en su personalidad ha podido haber alguien como muy motivado por esta parte de ser excelente o de hacer algo que valiera la pena, ¿sí? Y de repente hubo bueno, en su infancia, ¿no? Lo podemos ver junto con el tema de la luna, ¿no? Como esta parte de no ser reconocido, de no merezco, o sea, como verse a alguien como que no merezco tal cosa, ¿no? No merezco reconocimiento, no merezco admiración, no merezco amor, entonces me lo tengo que ganar, ¿no? O sea, está como esa parte saturnina ahí de, ok, tengo que, ese Saturno, ser Sol, X cosa para ahora sí, ¿no? O sea, valer la pena o ser importante o que me quieran o lo que sea. Entonces eso es lo que veo yo en esa cuadratura. Hoy sí está súper fuerte e interesante. Y pienso también que tiene ese Saturno como un peso súper grande porque además de esta cuadratura que decíamos del Sol, a final de cuentas también le está haciendo cuadratura a Venus, que Sí, que es su Venus es regente el natal, regente, claro. el ascendente, exactamente. Entonces tiene, o sea, Venus es el planeta que más directamente representa a Charles en su Claro, carta por regir su ascendente, y aparte el Sol, y pues los dos están recibiendo ahí esa claro, cuadratura de Saturno, que claro. pienso que otra vez, ¿no? Siempre influye mucho el contexto de la vida de la persona y tal, pero partiendo del contexto que a él le tocó vivir, creo que otra expresión de, o sea, bueno, como decirlo, como que era doble presión, porque por un lado veo esta presión que tú comentas, que es una presión quizá más interna, como de quiero lograr, pero como que no sé cómo, o tengo obstáculos o lo que fuere, pero Ujú. justo como a nivel externo, me parece que algo que a él por mucho tiempo le pesó mucho en su vida, o si, quizá toda su vida, no lo sé, es como esta sensación de que siempre había una autoridad poniéndole un límite y diciéndole, Sí, no, te callas, partiendo simplemente del hecho de sí, que pasó la mayor parte de su vida en prisión, o sea, desde niñito sí, en el sí. reformatorio. Y Y, también siento yo que lo ha podido experimentar mucho porque siento que el sol generalmente es de aquello de lo que estoy más consciente, ¿no? O sea, en mi vida, cuando me pasa por una casa natal, eso suele ser un mes en el que estoy muy consciente de esos temas de vida. Entonces siento que él está, siento también yo muy consciente sobre el tema Venus, que te habla de valor, ¿ok? Y también te habla de recursos, o sea, siento que ahí está muy claramente una vida bastante marcada por la pobreza, ¿no? O sea, tenemos a una Venus en cuadratura Saturno, ¿ok? Y como eso también se mete mucho con su propio concepto de valor y obviamente la razón por la que él es pobre y es algo que él de repente veía mucho era casa 10 autoridades, sistema, ¿no? O sea, como que todo lo que está por encima de mí, pero que me limita, o sea, como que me hace así, ¿no? Me trae abajo, por así decirlo. Em, entonces eso, como ascendente Tauro, siento yo que, aunque de repente no es algo que se vio tanto en su vida, ha tenido que ser muy formativo también el concepto de mis recursos, mi dinero, ¿ok? Entonces es algo que para su identidad por lo menos se ha podido ver quizás como que estaba muy marcado por esa falta de, ¿no? ujú, sí, tiene mucho sentido. Y además también me llama la atención ahorita que mencionas esto, que también en su ascendente y el regente de su ascendente, por un lado Ujú, está esta dualidad otra vez, ¿no? Porque si Tauro, si por Tauro fuera, sería como yo estaría aquí tranquilo, chupando tranquilo, comiendo rico y ujú, viviendo a mi ritmo con calma ujú. y disfrutando. Pero Sí, Escorpio es como de, pues no, o sea, aquí sí, es duro, ¿no? Aquí es sí, sí. denso, aquí toca transformarse o morir o qué sé yo, ¿no? Sí, Y ya otra vez marca como esta
lucha interna, pienso, de que si yo por mí Sí, fuera yo estaría tranquilamente así, pero pues me tocó ser pobre, me tocó salir, nacer en una familia muy disfuncional, qué sé yo, ¿no? sí. Como todo esto que comentábamos Sí. hace un rato, pero al mismo tiempo también hay un momento en una de las entrevistas que hay en YouTube que el entrevistador le pregunta, ¿y qué harías si salieras de aquí, ¿no? Y después de darle como muchas vueltas, su respuesta acaba siendo Que como, me da mucha risa porque él era muy Júpiter en conjunción a Mercurio, o sea, como que hacía así de exacto, que luego, así, tal cosa. ajá, como cualquier Sí. vuelta así, pero ya que llega a responder Como que, específicamente, amigo, dime, exacto, así respóndeme. de ya dinos cuál es el punto, dice algo así como, me gustaría ir a sentarme al pasto. Y se me hace como lo más Super ascendente Tauro, en sí. Tauro del universo, Sí, como de, güey, pues, estar ahí como que tranquilo, claro. techadito, sería como lo que más me gustaría Sí. poder hacer, pero pues ya, Sí. ya, No, y ya quedaba el resto. Ujú. hasta cierto punto, su manera de vivir, ¿no? O sea, por lo menos que era súper hippie, el tema de la familia, dónde vivían, en el campo, tal. O sea, como que se ve mucho ese Tauro, ¿no? Porque siento que el ascendente muchas veces es ¿cómo es tu vida? O sea, como ¿cómo es tu vida? ¿No? Por lo menos yo veo, pienso en mi ascendente en Piscis y es como de que sí, o sea, yo me levanto y es a brujear, o sea, astrología, y hablé tarot y medito y no sé qué, o sea, como que todo siempre estoy en esa 5D, por así decirlo, ¿ok? Aunque yo no sea personalmente tan pisciana, ¿no? Sino que es como que mi existencia tiene como esa vibra, ¿no? Y la de él también en ese sentido, como que así a nivel visual, ¿no? O sea, como que esta parte de y vivimos en una granja y estamos aquí tocando la guitarra y fumándonos alguito, ¿no? O sea, como que todo muy en ese plan, pero claro, ya el hecho de tener al regente en Escorpio es como de que siento que a veces el regente del ascendente, perdón, es como otra fuerza que te va como siempre a llevar acá, ¿no? O sea, un poquito como el nodo norte en ese sentido. No es lo mismo conceptualmente, pero siento que son puntos de dirección, o sea, como que algo te dirige allí aunque tú no lo quieras, ¿no? Porque es como que ahí te va llevando, ¿bien? Entonces, bueno, ahí le llevaba a Scorpio. Y sabes que me acaba de recordar eso que ahorita estás diciendo en entrevistas, que él tiene a la casa, al sol y al todo, casi todo, ¿no? Como que en la casa 7 que es la casa del otro, ¿no? O sea, como de, no, el no yo. Eso es la definición, digámoslo así, de la casa 7 de alguna manera. Y tiene tanto allí, y eso me recordó una entrevista que es muy famosa, una de las más famosas de él, que es de ¿quién eres? Que le preguntaba ¿quién eres? ¿No? O sea, el entrevistador así, y él empezaba a hacer como un montón de caras, así como de que no soy nadie, y empezó a decir un poco de cosas así, y yo, dime algo más, Sol y tu regente y todo, así que en casa 7 así como que no soy nadie, ¿no? O sea, o soy todos, así, entonces empieza a hacer como un montón de caras. Y eso me parece muy interesante. Creo que de cierta forma sí refleja mucho como esta parte de no sé quién soy, ¿no? Como que sí estoy buscando esa identidad, cosas que vemos, por ejemplo, Aries en casa 12, ¿no? Cuando tienes ahí signos de fuego, siento yo en casas tan ocultas como la 12, la 4, a veces sí puede haber como ¿no? Y aparte de Aries, que es el signo de la identidad, lo tiene en Virgo en conjunción a Neptuno, ¿no? O sea, como que muy así de no estoy entendiendo quizás, ¿no? O sea, como realmente quién soy, ¿vale? Y capaz también era una persona como muy de, bueno, voy a basar el quién soy a nivel de esta búsqueda, ¿no? De admiración y que me reconozcan, ¿sí? Que, bueno, últimamente eso también se fue, porque siento yo también que el sol y la luna como que hablan mucho de la persona nuclear, o sea, como de lo que forma nuclearmente a la persona. Entonces tenemos una luna, ¿no? Que ya hablamos, ¿no? Que tiene una cuadratura ¿cómo se llama? A Urano, tenemos a un Sol en cuadratura a Saturno, o sea, como que quizás el tema, obviamente lo sabemos, de esa parte formativa en la que se construye tu identidad, ¿no? Como que no estaba tanto realmente. Ujú. Sí, es bien interesante porque además de estos puntos que mencionas, también Marte, que estaba haciendo una conjunción súper exacta o casi A exacta Neptuno, a sí. Neptuno, Ujú. porque Marte por sí mismo no, pero Neptuno sí, al tener esta influencia o esta comunicación Neptuno con Marte, con su Venus y su Júpiter, igual no es Ujú. como tan exacta, pero sí está bastante cerca, Sí, son está cinco ahí. No, graditos sí, sí, o sí. cuatro. Sí. Y me parece que esto influye tanto en lo que decías de,
la sensibilidad estética y tal, porque no nada más es Venus, que de por sí sí es un planeta que tiene que ver con eso, sino que ahí Neptuno puede jugar este rol como inspirador, como conectar con, pues sí, como con la creatividad o lo que fuere. Ujú. Pero, pues también en su lado más amargo puede ser, o sea, en principio, pues locura o tal, ya en casos más extremos, pero vinculándolo con esto que dices, también como esta disolución en cierto sentido del ego, que nuevamente puede ser muy controversial porque hasta cierto punto puede ser mera locura, pero hasta cierto punto también puede implicar cierta intuición profunda de cómo es la realidad, porque en realidad, por más que podamos tener una identidad súper sólida y tal, es una fantasía a final de cuentas, y nos daremos cuenta si no nos hemos dado cuenta cuando nos muramos y Sí, pues, se quede ahí un sí, sí, pedazo de sí. carne pudriéndose. Disculpen que ya me puse muy, muy oscura, pero bueno, lo que quiero decir es que es interesante como ver esas capas, porque además también ahorita que mencionas esto, me llama la atención, déjenme regreso acá, si es que lo logro. Ajá. Esta nuevamente es como La de la Catemoria. carta exactamente que les había mostrado. Pero aquí algo que me llama la atención es que, bueno, es que aquí sale algo que no sale en la otra. Dos cosas. Una, que él tenía a este cosito que está aquí, que es el lote del espíritu, que es un punto que tradicionalmente se observa mucho justo para buscar el propósito de alguien, como algo que lo anima aún. Y al Ujú. estar en principio ahí pegadito a Saturno, otra vez puede tener muchas lecturas, ¿no? Pero pensando específicamente en el caso de Charles Manson, creo que fortalece mucho este de yo quiero ir para acá, pero hay una estructura que me lo impide. Yo quiero vivir así, pero hay algo que me dice, no, espérate tantito. Ya. Y por otro lado, también la dodecatemoria de Fortuna, que se está de acá, pues también está ahí haciéndole conjunción pues a ese espíritu, Oh. a ese Saturno, fortaleciendo mucho esta como este freno, digamos que otra vez, el freno no siempre implica que vas a acabar tu vida en prisión porque hiciste algo horrible, pero de alguna manera sí es algo que tienes que aprender a gestionar, como esos Sí, porque límites y lo que tal. hace es ayudarte a hacer las cosas con estructura, pues, o sea, no, no en ese caos, por así decirlo, que naciste, ¿no? Que es lo que te dice tu Exacto, luna, ¿cierto? exacto. Pero sí, bueno, quizás no estuvo gestionado de la mejor forma. Sí, no, y es que a final de cuentas pienso que también es complicado porque nuevamente con la luna en Acuario, creo que algo que igual no mencionamos hace ratito es que también es como o sea, es como ser muy rebelde, quiero decir, ¿no? O sea, digo, la energía Acuario en general, pero la luna en Acuario en particular es como un mundo emocional muy Sí. rebelde, como de no, o Es sea, la yo no muero y necesidad de luego ser lo soy. rebelde, es la Es- necesidad de ser diferente, la necesidad de no necesitar, siento yo, porque Acuario es un signo como muy de independencia. Entonces, claro, él vino de una infancia en la que, como todos, necesitábamos de esa protección, no la tuve, entonces ahora quizás inconscientemente está este tema de asociar el necesitar con me va a ir mal, ¿no? O sea, como que me va a ir, va a pasar lo mismo de antes, ¿no? Como que se revive el trauma, ¿ok? Entonces esa necesidad de ser independiente, de separarme, de diferenciarme, ¿no? O sea, como de ser anti lo que está establecido para no requerir de ello y que no me pueda lastimar otra vez, porque la última vez que yo requerí de alguien para que me protegiera, pues me pasó de todo, ¿no? O sea, fui abusado, o sea, todo lo que ha podido pasar él, ahí está, ¿no? Entonces, está esa parte de buscar esa libertad y Saturno es, quizás Saturno para él era como una prueba de, no se trata de ser lo contrario a de donde tú vienes, en el sentido, no se trata de no necesitar o no depender de una estructura o no trabajar con la estructura, ¿ok? Se trata de como que resignificarlo, o sea, como que resignificar tu historia, pero siento que él está como tratando de huir de su historia, ¿no? En ese sentido de ya el tema del sistema, ¿no? O sea, como que ser parte del sistema que podemos estar de acuerdo que Charles Manson es una persona a la que constantemente le falló el sistema en todos los sentidos, ¿no? Entonces, tiene sentido o razón, esto lo digo con muchas comillas, ¿no? Que él tuviera como este resentimiento hacia el sistema, ¿ok? Pero al mismo tiempo era como, bueno, o sea, ha podido aprender a trabajar con él, pero bueno, quizás no tenía unas astrólogas ahí que le explicaran un poco como que sus emplazamientos natales y el por qué. Pero sí, me parece eso. Tú sabes que yo no soy de estos temas de la de categoría y eso, pero me parece demasiado interesante cómo hay tanto estímulo, ¿sabes? O sea, como en cosas que ya se ven de por sí en la carta natal, pero otras técnicas como que lo reiteran. O sea, eso me parece súper, súper loco. Y es, como dice, súper loco porque justo siento que cuando hay, no sé cómo decirlo, como ciertas situaciones o experiencias que a alguien le toca vivir en su vida, Ujú. um,
sí, por decirlo así, no clavarme ahorita tanto en la textura, me parece súper interesante, como dices, que aunque usemos diferentes técnicas, acabamos llegando a como puntualizar las mismas cosas. Literal. Me parece súper, súper interesante porque Sí. igual ahorita que mencionas esto, ya para cerrar como el tema de la dodecatemoria, me parece bien interesante que la dodecatemoria de Saturno estaba en Libra también, en lo que sería su casa 6, lo cual, por un lado, implica que tenía, al menos en términos de lo que técnicamente se conoce como dignidad esencial, un Ujú, Saturno muy poderoso, ¿no? En ujú. Acuario normal y bueno, así en la carta y en la Sí, dodecatemoria de Libra. en Pero exaltado. exactamente, ¿no? Como que podíamos decir un buen Saturno, pero que en realidad no fue tan bueno, en cierto sentido, porque por un lado tiene este peso de la casa 10 del que ya comentabas hace un rato, y por Ujú. otro lado de Catemoria, al estar en la casa 6 le suma a esto de quieres, pues te tienes que esforzar, tienes que trabajar, tienes que vencer los obstáculos y tienes que aguantar Sí, un poco de vara. O sea, aguantar vara no sí. necesariamente quiere decir aguantar abusos o tal, pero sí es aguantar vara. Y bueno, Hacerte cargo, hacerte exactamente. cargo. Exacto, aunque creo que en el caso de él, justo no se quiso hacer cargo porque no quiso aguantar vara, pero luego la vida lo hizo que aguantara vara hasta el último día de su No, sí, existencia, obvio, sí, porque al acabó en final prisión, ¿no? es que Mm. tenía un Saturno súper, o sea, la justicia, ¿no? O sea, como que el peso de tu responsabilidad. Creo que un Saturno en buena posición para una persona puede representar que todos los conceptos de Saturno se pueden expresar muy bien en tu vida. Tanto el tema de que si te esfuerzas a largo plazo, sí lo consigues, así como también de si te portas mal, te viene el castigo, ¿no? O sea, como que te viene ahí el peso de la justicia. Y otra cosa que estabas diciendo, bueno, no sé si vamos a mover hacia este tema. Tú dale, dale, dale Sí libremente. puedo, ¿ok? Otra cosa que estabas diciendo que me parece full interesante es la parte de que él no se hacía cargo, ¿no? O sea, como que no se hacía cargo realmente de sí mismo, de su responsabilidad, de su pasado, de su mundo emocional, de todo, sino que era como el tema de responsabilizar al otro. Y algo que a mí me llama mucho la atención en la carta de Charles Manson, o que siento que alguna persona que de repente no sabe tanto de astro le puede llamar la atención es el estelium en casa 7, o sea, como que porque uno diría como, casa 7 bueno, pareja, ¿no? O sea, tiene tanto en pareja y es como que, ¿qué onda con eso, no? Pero en realidad la casa 7 como les digo, o sea, es la casa del no yo, es la casa del otro, es la casa de la persona que fundamentalmente tengo enfrente, es cualquier cosa que no soy yo puede ser la casa 7, ¿no? En un contexto en particular. Y tenemos esa casa 4 volvemos, ¿no? Que yo les decía al principio que genera como un anhelo ahí profundo, ¿no? De ser visto, de brillar, ¿no? De tener como este reconocimiento, ¿ok? Y ese nodo sur está ahí en casa 6, ¿no? Que es el otro, o sea, es como que el otro lo tiene que hacer por mí. Es el sistema que lo tiene que hacer por mí, es el mundo que me tiene que dar algo a mí, o sea, me tiene que dar a mí este éxito. Y una de las cosas que estábamos comentando con Angie antes era que uno de los grandes catalizadores, o sea, lo que yo siento que terminó de volver loco a Charles en ese sentido fue la venganza, ¿ok? O sea, es la venganza, Escorpio, ¿no? La venganza de no me dieron esto, ¿ok? La venganza contra, porque él mató, ay, perdón, no sé si puedo decir Dale. esa persona. Él fue el autor intelectual de estos crímenes que se fueron en contra de figuras influyentes. De hecho, lo que terminó siendo el crimen más famoso de Charles Manson sucedió porque antes en esa casa vivía un productor que lo rechazó, ¿ok? También él tuvo como un chanchullo ahí con un baterista, el baterista de los Beach Boys, que lo traicionó, como que no reconoció su trabajo en algún punto. Entonces es como esta culpa de, es que son los otros los que no me dejan triunfar, son los otros los que no me dejan a mí ser esta persona magnífica que yo soy. ¿Cómo que no? O sea, si yo soy bueno, quizás siento yo que él ha podido pensar que realmente era muy bueno, ¿ok? Sobre todo en temas de, bueno, con el sol en cuadratura de Saturno de repente sí se le hacía un pelo difícil como que reconocer su mérito, ¿no? Pero estaba esta búsqueda en este tema de sentir, bueno, este sistema no me deja, pero también está la parte esa, como de responsabilizar al otro por mi propio éxito, ¿no? O sea, entonces siempre buscaba como que juntarse con alguien, ¿ok? Que le pudiese dar algo y si no me lo da, es como que es tu culpa, o sea, es tu culpa que yo no esté alcanzando el éxito y es esa parte de proyectar su propio talento en otras personas. Ese es el sol en casa 7 en el sentido de que es que él es el que me puede dar mi talento a mí o él es el que puede hacer que mi talento valga.
Y no, obviamente no, pero siento que es uno de los, para mí es una de las posiciones más interesantes a veces cuando las personas tienen tanta casa 7 siento que a veces puede ser como algo extraño, ¿no? Porque es como, tienes tú como que tu vida entera en la casa del otro, ¿ok? Y hasta cierto punto sí viniste como a experimentar la colaboración, o sea, sí viniste a experimentar esta parte de bueno, como que necesitar al otro y tener relaciones simbióticas, pero desde la energía del Escorpio obviamente se ve que lo estaba haciendo como desde el resentimiento, ¿no? Como de que tú tienes la posibilidad y yo no, y tú me lo debes porque yo no lo tengo, a mí no me dieron nada de chiquito, yo no sé qué tal cosa, entonces como que el sistema, el otro, el que está afuera, no yo, como que me lo debe, ¿no? Entonces, más con esa de categoría que tú me muestras de Saturno en las 6, ¿no? De Saturno con la fortuna, ¿no? Y todo esto es como que no, pues, como que te tocó un Saturno ahí de esfuerzo, pues, ¿no? O sea, de realmente dedicarte a, y también en Acuario, o sea, comprendiendo a tu sistema, o sea, comprendiendo a la sociedad, o sea, no se va a adaptar a ti. Acuario es mucho de, papi, tú no eres el único en el mundo, ¿sabes? O sea, hay más personas, somos una comunidad, ¿ok? Y ese sentido de que no estás tú solo, de que hay más personas acá y que todos funcionamos juntos, es algo que toca aprender con ese Saturno en Acuario y con Libra también, o sea, en el sentido de que no está solo, o sea, literalmente siento que ha podido ser una persona que se sentía un poco en el centro del universo y Saturno le decía así como, no, tus problemas Ujú. sí, son también feos, oíste, pero no es problema de más nadie, o sea, como que es de tener, ten esta conciencia de que así como tú, otros también tienen como ciertos temas que siento que él también lo supo, ¿verdad? O sea, él también como que tenía esta idea porque al final sí que fue, tuvo esta iniciativa como de conectar más que nada con mujeres, ¿ok? Que también tenían bueno, Venus, su regente Venus en casa 7, ¿no? Más que nada conectar con mujeres que tenían su mismo trasfondo, ¿no? Pero siento que, bueno, mujeres que tuvieron traumas, tal, todo esto, pero siento que hasta cierto punto, no sé si lo hizo a propósito, pero, ¿sabes? O sea, esa Venus en Escorpio, ¿no? Que te habla de figuras femeninas como en esa decadencia escorpiana, ¿no? Que es ahí de que tengo un concepto distorsionado del valor de mí misma de la pertenencia, de los acuerdos, de las relaciones, ¿no? Y eso, o sea, como que obviamente buscaba personas demasiado vulnerables como para encontrar esta ancla de, mira, sí, te entiendo, ¿no? Porque yo también pasé por eso, pero es como un entendimiento muy superficial, ¿no? O sea, ese que te dice los Saturnos en signos de aire, porque obviamente el resultado fue un castigo. Entonces, Sí, sí, sí está fuerte porque a final de cuentas, o sea, es que tengo muchas cosas que quiero decir sobre esto que dices porque me prende como muchos foquitos, ujú. pero tratando de ir en orden para no enloquecer, bueno, enloquecer a la gente que está escuchando. Hay Bueno, varias cosas aunque de estas. alguna cosa no tienes que responderlo todo, porque dije No, muchas. no, no, yo sé, pero es que como que sí me interpela en muchos niveles muchas de las cosas que dijiste. Y bueno, creo que voy a empezar por lo que me interpela más porque capaz que tiene sentido y ya de ahí me voy. Ujú. Porque lo primero que como que me tocó más personalmente es que yo Ujú. tengo el Sol en la casa 7 y tengo a Mercurio también en la casa 7. Entonces no son como tantos planetas como tiene Charles Manson, Ah, pero sí. sí son No, pero varios, el ¿no? sol. Exacto, el Sol ¿Qué y más? además tengo ¿Qué más Spirit y quieres? también exacto, ¿no? Como que sí es una casa como importante para mí. Y pienso que, o sea, estoy de acuerdo con lo que comentabas, pero hay una parte ahí que me parece bien interesante que me gustaría complementar. Ujú, En cuanto a que pienso que cuando uno tiene muchos planetas o un planeta importante simplemente en la casa 7 de alguna manera, tanto pasa esto que decías, como de quizá buscar afuera algo o en el otro o tal, pero obviamente también depende del signo y muchas cosas, ¿no? Pero más allá de eso, creo que también hay una dimensión que es general, pero que creo que en Scorpio puede ser más marcada, de que así como la persona, en este caso Charles, podía hacer esto que decía Cristina, como de, a ver tú, me vas a dar la fama, a ver tú, me vas a sacar de aquí, a ver tú, vas a hacer esto, como buscando esa valoración en el exterior. Creo que también hay una parte de, o como la otra cara, por así decirlo, de estos planetas en la casa 7 de que la gente ve en ti lo que le dan ganas de ver en ti y independientemente que tú estés vendiendo esa historia o no. En el ujú. caso de alguien como Charles Manson, está esta parte que también comentaba Cristina de vender, también el venderse de cierta forma con las personas para obtener algo.
como manipulándolas y tal, pues que también como Escorpio a lo mal, porque no estoy diciendo que Escorpio siempre sea así, o que es lo único que Escorpio puede hacer, pero Escorpio ido a mal, justo es así como de, a Sí, ver, así como que y vas a acabar haciendo lo que yo quiero que hagas y tal, ¿no? claro. Y, y si bien efectivamente esa parte estaba, hay un momento que me parece súper gracioso en una de las entrevistas también que está en YouTube, que está un entrevistador, no sé quién es, pero como muy serio y así como sacándole así de, no, que tú, que todo el daño que hiciste, así como súper regañón y como muy duro. Pero ya para el final de la entrevista ya se está riendo de lo que dice Charles Manson y así, o sea, ya 15 minutos ya me lo tenía envuelto y así, y es Porque es el sol graciosísimo. en conjunción a Venus, o sea, Exacto, son exacto. Ahí les dejo el encantadores, link ¿no? O abajo sea, en esa la parte descripción. Pero, de... exacto, o sea, Sí, como ese encanto, ¿no? Como sí. esa capacidad de envolver al Magnetismo, otro. siento yo que es como un Magnetismo. magnetismo que de por sí da el sol con Venus, te hace una persona de algún, o sea, no estoy diciendo que él fuera lindo ni nada por el estilo, pero sí está como este je ne sais quoi, ¿sabes? Sobre todo en Escorpio, que es un signo de lo oculto, sí puede ser como un, ¿qué tiene esta persona? ¿Sabes? Como que, ¿qué tiene Exacto. este tipo? O sea, no sé qué es, pero aquí estoy pegada como un imán, ¿no? Porque Escorpio es un signo sobre mezclarse, entonces es como que ¿sabes? Como que te empuja ese magnetismo. Mm, em, bueno, obviamente su regente es el sol, ¿no? Tiene todo el sentido. Y aparte Escorpio es como este signo que te revuelve mucho. Yo no sé si él era como sarcástico, ¿no? Pero muchas veces mm, Escorpio es sí. como esta parte que siento que es una energía muy sarcástica a veces, sobre todo en la parte de la comunicación, ¿ok? Porque el sarcasmo siento que es una de las maneras en las que te digo algo que te quiero decir realmente, pero con un tono un poco más digerible para que me lo, o sea, como para que me lo recibas, ¿no? Porque Scorpio siempre es muy honesto, o sea, es muy honesto en temas de, sobre todo con Mercurio allí. Es de que no bullshit, por así decirlo. Si él era muy bullshitero, ahí tenemos ahí la energía de Júpiter y esto, pero me da mucha risa eso que digas que se terminó como que ganando a la otra persona porque es eso, ¿no? O sea, como que es ese encanto a veces de, o sea, si el sol es lo que más brilla, lo tienes con Venus ahí, hay como un tema de, ay, aquí veo a alguien con quien camarearme, ¿no? O sea, como que, ay, aquí veo a Mm, alguien con quien tener algún tipo de relación, ¿no? Por así decirlo. ujú. Sí, exacto, como que hay esa dimensión también como de brillar ante el otro, o sea, de brillar a la Ajá, de forma que lucirse, ¿no? Como corresponda. de, exacto. Exactamente. Y que otra vez, ¿no? Justo puede tener como muchos niveles y formas, pero también está esta otra parte de la energía de planetas en casa 7 que insisto, siento que en Escorpio se magnifica, Magnífica. que tiene que ver con el como ser objeto de la proyección de otras personas. Y que así como Charles podía proyectar como tú eres la causa de mis problemas o tú eres la razón que me va a sacar de aquí, también es como una figura así se convierte en una especie de chivo expiatorio, no Sí. quitándole la culpa o la responsabilidad de las cosas que hizo, pero una cosa es lo que hizo y otra cosa es como este Todo estatus de lo que pronto que despertó. lanza. Exactamente, ¿no? Que ya es así como la figura, así como que está Hitler y Charles Manson. Bueno, Hitler es otro, pero bueno, ahorita no vamos a hablar de Hitler. Pero bueno, lo que quiero decir es como que son figuras así que se vuelven el foco del odio, el desprecio, el rechazo de todo el Sí. mundo o de mucha gente. Y Del otra vez, otro, no es ¿no? O sea, casa siete. exactamente, exactamente. Y que otra vez, no estoy Sí. diciendo que tendríamos que alabarles o decir, no, si fueron lo máximo, tal, Sí. pero hay mucha gente haciendo cosas horribles, hay gente haciendo cosas más horribles que no tiene ese nivel de odio, digamos, como de Sí. otras personas, que me parece súper interesante, que insisto, aquí se exacerba porque es la casa 7 porque son muchos Sí. planetas, porque está en Escorpio, pero tú también que tienes mucha energía escorpiona, bueno, no en la casa 7 pero a final de cuentas mucha energía Sí. escorpiona. Sí. ¿Cómo, cómo ves esto? O sea, como esta Sí. capacidad que tiene la energía Escorpio de ser como una especie de espejo de obsidiana, que también, Sí. independientemente de la propia oscuridad, que no estoy diciendo que no tiene, porque obviamente todos la tenemos, pero Sí. además de la propia, este reflejo de la oscuridad de los Sí. demás y lo que acaba ahí como activando. Sí. Sí, exacto. Yo lo tengo en casa 9, que es generalmente con ideologías, ¿no? Con creencias, con esto. Pero sí, sí lo vivo mucho. O sea, por ejemplo, esta parte de que obviamente no es como decir, ay, pobrecita de mí o algo así, pero a veces uno ni siquiera se da cuenta, uno está como hablando normal, ¿no? Y a veces uno recibe como esa reacción de... Porque claro, Scorpio es una energía, siento yo, como muy sharp y que profundiza, ¿no? Entonces cuando una persona
por lo menos Sol en Escorpio, ¿ok? Expreso mi creatividad, expreso mi personalidad, me muestro, o sea, como que tiende a rascar algo muy profundo en el prójimo, ¿ok? Que incomoda, porque Escorpio siento que es esta energía, yo siempre veo a Escorpio, bueno, uno de los conceptos que tengo de Escorpio es como la cloaca, o sea, como que para dónde se va todo aquello que está estancado, todo aquello putrefacto, ¿no? Entonces siento que a veces una persona con sol en Escorpio o que tiene mucha energía Escorpio hace que los demás estén conscientes de su propia putrefacción, o sea, como que esta persona rasca algo en mí que no quiero sentir que lo tengo porque lo tengo reprimido. Escorpio es el signo de la represión, o sea, como que reprimo, guardo, meto en el sótano así de que esto lo guardo hasta que empieza a oler mal y... ¿Saben? Cuando tenemos luna en Escorpio, ya saben lo que pasa. Luna llena en Escorpio, ¿no? Ya saben lo que pasa, sale a la luz, algo que tiene tiempo como oliendo mal, ¿no? Pero siento eso, o sea que generalmente la expresión escorpiana es algo que simplemente a nivel inconsciente sí le pueda recordar a las personas como que tú no eres una blanca palomita, o sea, tú no eres la persona más linda y correcta del mundo, ¿no? O sea, Escorpio es como esta oscuridad que habita en el ser, ¿ok? No es que las personas de Escorpio necesariamente sean oscuras o algo por el estilo, pero sí van a tener esta tendencia a recordarle a la gente que hay un lado oscuro de la vida, ¿ok? Pero eso no es algo que necesariamente va a ser de que así al pie de la letra, ¿ok? Por lo menos siento que ahorita que me estén invitando a un podcast para hablar de Charles Manson, para mí es una de mis expresiones escorpianas, ¿no? O sea, estamos tocando temas, iluminando temas, ¿no? Que son incómodos de digerir, que son tabú, etcétera, ¿sí? Obviamente, por lo menos una persona con mucha energía de Escorpio puede instrumentalizar eso. O sea, si yo soy alguien que va a ayudar a los demás a reconocer su putrefacción, me puedo dedicar a la psicología, me puedo dedicar a, no sé, que X cosa que vaya dentro de ese mismo concepto, ¿ok? Entonces, Charles directamente creo que lo estaba intentando hacer, pero indirectamente lo terminó haciendo. O sea, como que terminó siendo o sea, como que puso un gran foco en algo muy podrido que había en el sistema, claro, a través de sus propias acciones muy cuestionables, ¿ok? Pero siento que al final del día, pues sí, o sea, como que de cierta manera ese es el propósito de Sol en Escorpio, ¿no? Como que iluminar y traer a la luz esa putrefacción de alguna manera, ¿ok? Por eso digo que puede ser indirectamente en el sentido de que él como que despertó esas pasiones en la gente, ¿ok? Pero es esa parte de no me gusta lo que siento, ¿ok? En relación a esto, entonces como que tengo este chivo expiatorio, ¿no? Como para, tú. Y hay muchas cosas que yo mismo soy, ¿no? De eso que estoy como atacando en ti, pero no me gusta sentirlo, entonces lo proyecto en ti, o sea, como que proyecto todo lo que me incomoda de mi interior en ti. Y si tú me das una mínima razón para hacerlo, como que ataco, o sea, siento que eso es algo que yo siento mucho como escorpiana, sobre todo en redes sociales, así como que a veces siento, no sé si se hace así, ¿no? Pero a veces siento que cuando hago algo, digo algo por redes sociales, tal, que, no sé, es como que despierto algo y viene toda la gente así como de que todo, no sé qué, o sea, cuando me funan, o sea, como que lo siento mucho cuando me funan, es de que yo digo, wow, o sea, esta persona me está deseando la muerte y ni me conoce, ¿no? O sea, como que es una cosa así de que, ¿qué pasa, no? Pero cuando empecé a entender ese tema de la energía escorpiana dije, ah, capaz simplemente es como que mi existir o el existir de la persona como que despierta el odio y es como algo que quizás tienes reprimido y es como de que, ah, es tu culpa. Entonces como que te lo lanzo todo así para ya no sentir esta emoción tan incómoda, ¿verdad? Y como que, ok, me voy, ¿no? Como que, como es la cloaca, siento que a veces ve la energía escorpiana como que, ah, aquí voy a tirar toda mi basura, ¿sabes? Como que voy a tirar toda mi basura en esta persona o en esto para sentirme mejor conmigo mismo, cuando en realidad pues es como que eso ya lo tenías tú, ¿no? Yo no he hecho nada. O sea, ya tú lo tenías, yo nada más te lo recordé de alguna forma, ¿no? Claro, sí, porque definitivamente no, o sea, pensando en un personaje específicamente como Charles Manson, obviamente él tenía su propia oscuridad y su propia locura y Sí, sus claro. propias cosas o actividades o actitudes o lo que fuere como desagradables, pero una cosa es eso y otra cosa es lo como dices, ¿no? Como la activación de esa sombra Sí, en otras personas sí, que magnifican como la sí, podredumbre o la cloaca que sí. también él como persona Creo que pudiera haber tenido. quizás, creo que quizás la razón también fue porque
el tipo de crimen que cometió en el sentido de quiénes fueron los afectados. Creo que algo que lo vemos con Plutón en Cáncer, ¿no? O sea, como que, o sea, Sharon Tate está embarazada, pues, ¿no? O sea, como que eso es algo como un poquito, siento yo como otro que nivel de tabú. lo más vulnerable que existe, ¿no? O sea, la expresión máxima de vulnerabilidad que hay es como es una madre embarazada y un bebé que depende de ella, ¿no? O sea, como que siento que sí, obviamente no es el mismo tipo de odio que reciben otras personas que quizás hacen más, pero específicamente el que él hizo, creo que a nivel simbólico, a nivel, y que ni siquiera lo hizo él directamente, ¿no? Sí, sí, indirectamente, pero no lo hizo directamente. Pero imagínate, ¿no? Imagínate, porque una cosa que sí me llamaba la atención a mí mucho, porque yo soy Scorpio, o sea, soy así de que me encanta el true crime, ¿no? Una cosa que yo así, sin pensarle tanto, ¿no? Así me preguntaba como, pero ya va, ¿qué hizo esta persona? ¿No? Entonces investigué tal, no sé qué, y yo, pero no mató a nadie. O sea, como que, ok, fue acto intelectual, todo, pero ¿por qué no es lo mismo, por ejemplo, o es lo mismo casi igual que Ted Bundy, ¿no? O sea, que Ted Bundy sí es de que súper Mm, odiado, pero el complejo, o sea, de narcisista, o sea, como que una cosa loca y obviamente era de que manualmente, ¿no? O sea, como que ujú. muy sucio, ¿no? El tema. Sí, y Entonces yo así disfrutando como que, dañar. ajá, exacto, exacto. Y yo así como, sí me hacía ruido eso, la verdad, como que, pero ya va, esta persona y echándole cabeza, pues creo que es eso, ¿no? O sea, como que el que hizo, o sea, sí que fue muy de choquear al país, pero de una manera horrible, ¿no? Y aparte tenemos una imagen, o sea, Sharon Tate, que era como una it girl de la época, preciosa, ¿no? Era como una ícona, así, estaba embarazada, o sea, como que demasiadas cosas que siento que fueron como eso, el toquecito, ¿no? Es lo que te digo, o sea, obviamente no es un toquecito, sí, es una cosa específica, pero a veces pasa eso con la energía escorpiana, o sea, como que toca hacer una cosa específica y ahí entra, o sea, como que ahí se abre el portal, por ahí decirlo, para que ahora ya yo sea la cloaca, por así, de otras personas, ¿no? También me parece interesante eso, ¿no? Que tenga Plutón en conjunción al medio cielo, al fondo del cielo en Cáncer, ¿no? Y ese es creo que cuando pensamos en el crimen, eso es lo que más resuena horrible, ¿no? O sea, como el tema de Sharon, ¿no? No recordamos quiénes son las otras personas, la Bianca creo que era otra persona, pero creo que el tema de Sharon Tate es como lo más que, sí, o sea, como que irredeemable, obviamente. Eh, y es eso, o sea, siento que eso despierta mucho como esas pasiones que no es porque simplemente, ay, bueno, es que lo tienen cogida con él. No, 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 obviamente sí, aquí hay un tema muy fuerte, em, pero es eso, pues, que sí estoy de acuerdo con lo que eso, despierta pasiones y en comparación con otras personas, no despierta, no se despiertan tantas pasiones, por lo menos yo no veo la misma pasión con Richard Ramírez, ¿ok? O sea, desde mi perspectiva, ¿no? No sé No, exactamente sí. qué piensa una persona de Estados Unidos, pero no veo la misma pasión, o sea, no veo la misma, ¿no? O la misma trascendencia, porque creo que en la época sí Richard Ramírez ha podido ser igual de odiado que Charles Manson, pero en hoy en día, o sea, como que sí siento más esta parte de este personaje, ¿no? Quizás esto Mm, es muy individual como mi visión, em, pero sí, eso, o sea, siento que, va de los dos lados, o sea, obviamente sí fue terrible, pero al mismo tiempo también veo la parte de que Scorpio se vuelve la cloaca, pues, del otro. ujú. Sí, y aparte, también pensando en esto que dices, me parece súper interesante como mm, o sea, la presencia y la carga de los tres planetas transpersonales en la carta Ujú. de Charles, Ujú, que esto, además de lo que mencionábamos antes de los nodos, de alguna ujú, manera lo vincula como, o vincula, bueno, no solo a él, sino a los humanos, pero bueno, estamos hablando de él, como que vincula su existencia con temas más grandes, ¿no? Temas familiares, temas sociales, temas históricos, temas como de cierto momento en el tiempo, que es producto de, pues como de una estructura más grande, digamos, pensando, insisto, en los transpersonales en principio, porque, por ejemplo, nuevamente, ¿no? Como que está ahí Plutón del que hablábamos y que mencionaba ahorita nuevamente Cristina, pero antes de volver al transpersonal, solamente quiero mostrar rápidamente algo de acá también que no dije hace rato, que me parece súper interesante que también la dodecatemoria del ascendente está aquí en cáncer, lo cual, o sea, sigue fortaleciendo como mucho esta importancia de de lo cáncer a muchos familiar. niveles, ¿no?
exacto, porque ya habíamos mencionado antes lo de su familia, lo de la familia que crea con estas personas, lo que hizo, a final de cuentas, o que fue el autor intelectual, digamos, de lo que acabó ocurriendo con Sharon Tate y demás, es algo como muy canceriano en muchas formas. Digo, todo súper loco y medio podridón, pero que a final de cuentas tiene Sí, que sí, ver o con sea, esta. tiene temas, exacto. A veces es literal, o sea, a veces no es de que, porque a veces podemos pensar cáncer, pero si cáncer es súper familiar y lindo, no es como que, no siempre es así, o sea, a veces es literal, o sea, estamos hablando de familia, mamás, embarazos, unidad, ¿no? O sea, como que búsqueda del hogar, o sea, y de cierta manera sí es una vida también, una identidad como muy marcada por esos conceptos últimamente, pues, ¿no? Así Ujú. que... Sí, Impresionante, sí, como que está honestamente. ahí una carga importante y que, volviendo como a los transpersonales, no todas las cartas necesariamente van a tener a los, bueno, algunas necesitan ninguno, pero otras no, no a todos, digamos, como a todos los transpersonales, como con una carga tan Sí, fuerte. marcada. Y aquí me parece súper interesante porque en principio, si bien esta cuadratura Plutón-Urano obviamente es una cuadratura generacional, o sea, todos los aspectos de los transpersonales entre sí son generacionales, ¿no? O sea, que Sí. todas las personas, no sé, o sea, Que tenemos nacieron como alrededor de esos 2 años, tenían lo mismo. exactamente, ¿no? Como que van a tenerla, algunos quizá más exacta que otros, pero bueno, el punto es que ahí es producto de un tiempo, digamos, que se va a Sí. estar dando esas activaciones. Y, Ujú. o sea, de un tiempo mayor, quiero decir, no así nomás unas semanas o unos meses, sino algo más Sí, grande. sí. Y esa cuadratura que podríamos decir, bueno, capaz no es tan importante porque millones de personas tienen, o bueno, que hayan nacido en esos tiempos van a tener esa cuadratura, Sí. pero en este caso se vuelve muy relevante porque están activando, ya sea, o sea, Urano, cuadratura, Plutón, oposición a esta luna, que además no deja de ser también la regente por exaltación del ascendente, y en ese sentido, pues también tiene como un peso también todavía mayor, además de lo que ya hablábamos antes. Y por otro lado, al tener aquí, como veíamos a Júpiter y a Mercurio, quizá más cercanamente Mercurio, que está más al principio de Escorpio, pero Sí. que está ahí como fomentando esta cuadratura, o sea, como este gran cuadrado, digamos, como de tanto Plutón como Urano, están activando tensamente a Mercurio y están activando tensamente a la Luna y Sí. acaban formando una estructura ahí como muy, muy sólida en el sentido de no hay forma que la Luna se exprese sin la influencia de Urano y sin la influencia de Plutón. Igual no hay forma que Mercurio se exprese sin la influencia de Urano, sin la influencia de Plutón, que otra vez pudo tomar muchas otras formas, que esa será la siguiente reflexión. Pero antes Ujú. de hablar de esas otras formas, está ese peso, insisto, que están haciendo Urano, Neptuno con la Luna, con Mercurio, también Plutón por estar angular, ahí pegadito al bajo cielo, como mencionaba hace un momentito Crista. Y por otro lado, Neptuno, que es el tercer transpersonal, pareciera que anda ahí medio flotando, pero como decíamos antes, por otro motivo, el punto es que no está tan nada más ahí flotando porque está pegadito a Sí. Marte y está haciendo como este otro aspecto tanto a Venus como a, Sí. bueno, incluso a Júpiter, aunque amplio, ¿no? Pero bueno, Sí. como que está haciendo ahí. Sí. Entonces, acá como que mi pregunta, bueno, porque además también no tan cercano, pero está haciendo un trígono al medio cielo por acá, este Neptuno y este Sí. Marte, ¿no? No, y Entonces, Marte aparte es como un fuerte regente de su carta claro, de casi todos sus planetas, bueno, sí, de casi todos sus planetas exacto. personales. Claro, claro, exacto. Marte tiene ahí como más relevancia por ser regente de todo ese planeterío que está por ahí en Escorpio y además de Urano en Aries. Entonces, Ujú. bueno, ¿no? Como que hay esa conexión ahí transpersonal súper poderosa. Y ahí yo quiero preguntar cómo ves esta vinculación de un camino individual con un camino como colectivo, como más amplio, como generacional, nuevamente no para justificar o para enaltecer como a la figura, Sí. pero como tratando Sí. de acomodarla en un tiempo y un espacio y Sí. no como una cosa aislada que sucedió ahí, que pues nunca nadie es Sí. algo aislado. Bueno, aquí, aquí es donde empezamos ahí que vamos a hacer disclaimers. Vamos Ujú. a explicar a qué nos referimos, ¿no? Antes como de decir tal lo que pensamos porque a veces se puede confundir, ¿no? O sea, como siento que a veces es delicado y uno como astrólogo, a ver, a ver, ¿cómo puedo poner? O sea, yo sí pienso de cierta manera que no tengo todo, o sea, obviamente, ¿no? No tengo todas las respuestas, ¿ok? No lo vamos a saber, ¿no? O sea, como que podemos
con el tema de los no, sobre todo los transpersonal, ¿no? Que te hablan mucho sobre el componente destino, por así decirlo. Como te decía, yo pienso que las personas que tienen esta configuración nodal, que tienen mucho transpersonal, sí son personas que tienen como un propósito ahí medio colectivo, ¿no? Y puede sonar muy feo que yo te diga a ti de que, ay, yo creo que Charles Manson tenía un propósito o que cumplió su propósito colectivo. O sea, eso sí puede sonar como de que, o sea, que él tenía que hacer eso. O sea, como que, y a veces eso puede caer un poco en ciertos debates ideológicos, sobre todo depende de la corriente religiosa, teológica, qué sé yo, que una persona pueda tener. Pero desde mi perspectiva, desde cómo yo manejo el tema de las creencias, no tengo toda la verdad. ¿Quién sabe? O sea, de repente sí hay un plan cósmico más externo y hay cosas malas que tienen que pasar por cierta razón. O sea, qué sé yo, ¿sabes? O sea, no hay manera de que yo te lo pueda asegurar, pero tampoco te lo puedo negar, ¿no? Entonces yo sí siento que cuando tenemos casos como estos, que uno de repente desde una perspectiva, por lo menos yo que me crié católica, ya no lo soy, pero sí, a veces a mí yo católico como que me hace ruido decir, no, sí, es que esta persona de repente vino a esto, ¿no? Y quizás lo cumplió, ¿no? O sea, quién sabe, ¿vale? Porque siento que a veces todo como que, todo es una cadena, ¿sabes? O sea, hay cosas que pasan y eso desencadena en otras cosas, ¿sí? Entonces, por lo menos desde el punto de vista de que Charles Manson tenga el sol en Escorpio, yo te puedo decir, pues sí creo que cumplió su propósito en el sentido de que mostró una putrefacción, ¿ok? Así sea parte de sus propios actos, o sea, no fue como un justiciero que dijo, miren lo que está pasando, o sea, capaz él mismo fue que lo mostró con su propia existencia, ¿no? Y también te acuerdas que hablábamos de esta parte de que es una persona a la que ese mismo sistema claramente que le super falló, ¿no? En todos los sentidos, ¿ok? Entonces, esta energía de Urano que te habla de revolución, te habla de actualización, te dice, uy, algo tiene que cambiar, ¿ok? Y la luna en conjunción al nodo norte, o sea, la luna siento que muchas veces es un indicador de país, ¿sabes? De dónde vivo, de ya mi residencia, de mi origen a nivel de lugar, ¿ok? Y tienes a esa luna en Acuario, que es un signo de revolución, que es un signo muy asociado a la sociedad, a la comunidad, a lo colectivo con el nodo norte, ¿ok? Esta persona, una cosa que yo estaba diciendo Angie antes era como, ¿qué sabe uno si gracias a lo que esta persona fue en un grado más individual, hay otras personas que empezaron a cuestionarse cómo estaban criando o cómo estaba sucediendo el proceso en cierto reformatorio, ¿no? Cuando ya tú ves de dónde viene la persona que se hizo famosa a través de un crimen, etcétera, si empiezas a cuestionar qué pasó. Entonces, gracias a ese cuestionar qué pasó, tú puedes digamos decir, o sea, ¿qué tengo que hacer para que esto no pase, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para que esto no vuelva a suceder? ¿Se terminó la situación de personas que nacen y les falla el sistema de chiquitos? No, no se terminó, ¿ok? Pero, o sea, ¿qué sabemos nosotros si en realidad sí terminó ayudando en algo, ¿no? O sea, ¿qué sabemos nosotros si en realidad esa historia desembocó en cambios que ¿sabes? O sea, probablemente para alguien como que sí ha podido funcionar, ¿no? El hecho de que estemos dos astrólogas aquí de que hablando del tema tal vez es una expresión de ese propósito que no estoy diciendo que él cumplió su propósito, era bueno, no, capaz él ni sabía que ese era su propósito o ni sabía que esa era como su historia, ¿no? Siento que Charles Manson y muchas personas en general al final terminamos siendo un canal del cosmos, ¿no? O sea, como que terminamos siendo un canal para que el cosmos exprese un proceso que es importante o que de alguna manera va a desencadenar en otras cosas, ¿sí? Entonces yo lo veo un poco así, esta parte de la relación que él tiene con lo transpersonal y los nodos y esto, o sea, como la cosa más colectiva, ¿ok? No lo veo tanto como de esta parte que se puede interpretar, ¿no? Entiendo que es de que, ay, bueno, si él tenía el propósito con estas personas y lo intentó, no sé qué, o sea, no me refiero tanto que él tenía el propósito del culto, que el culto era su propósito en sí, ¿no? Todo eso son como medios a través de los cuales él vive esta historia que la podemos juzgar, pero al final no sabemos. O sea, al final realmente no sabemos como que el para qué pasó y podemos especular, podemos decir, quizás fue para esto, ¿no? O sea, porque muchas veces a veces entra ese cuestionamiento de la astrología, esta parte de destino versus libre albedrío, o sea, como que entra mucho este tema. Siento que es una mezcla de los dos en realidad. Eh, pero bueno, o sea, sí, siento que desde mi perspectiva muy objetiva, cero de caer en debates ideológicos o religiosos o espirituales, sí siento que puedo ver que
este propósito como que se dio si es que tiene esta razón de exponer algo putrefacto a nivel de ese sistema, ¿ok? Y capaz sí lo sabía, capaz porque tenía mucho esa idea del sistema, el sistema, no sé qué. Obviamente tenía ideas muy cuestionables, o sea, estábamos hablando del racismo, de todas estas cosas que también tienen que ver con el contexto en el que él estaba. Pero sí se puede decir que estaba como medio in tune con ese propósito que se ve acá. Quizás no fue a través de la gloria personal, quizás en su mundo sí, pero sí siento que su existencia ha podido impulsar ese sistema, ¿no? En un sentido de cuestionar, porque eso es lo que Acuario representa, ¿no? Como cuestionar, ¿bien? Cuestionar a el sistema, cuestionar a la sociedad, Acuario, ¿no? Norte, Casa 10, a través de también de cuestionarme a mí mismo, Urano en Aries, ¿no? O sea, como que siento que también al ser una persona que ilumina mucho la putrefacción de los demás, como que sí ocultamente invita a ese autocuestionamiento de los demás, ¿no? Y hasta cierto punto al final de su vida en sus entrevistas como que ese era muy su mensaje, ¿no? Como esta parte de que se cuestione la gente, por así decirlo. Bien, entonces bueno, eso es lo que pienso. No me cancelen. Esperemos que no, no nos cancelen. Pero me hace mucho sentido lo que compartes y pienso que, o sea, yo lo veo como que hay dos dimensiones de esta conexión con lo colectivo, Ujú, que es lo mismo, pero visto desde dos puntos de vista, porque a lo que me refiero es a que desde, o sea, ¿cómo decirlo? Podemos verlo desde la perspectiva del individuo, cómo el individuo lo marca una época, un tiempo y los aprendizajes que puede tener como individuo con relación a esa colectividad con la que le tocó interactuar. Y por otro lado, la influencia que ese individuo puede tener en la colectividad y tal, ¿no? ujú, Que evidentemente en personajes que por la razón que sea alcanzan cierto tipo de notoriedad o fama o relevancia, el impacto que tienen en lo social pues va a ser mayor para bien o para mal, porque pues son más conocidos, no sé, ¿no? Tiene un impacto mayor lo que sea que hayan hecho. Y en el caso de Charles Manson, pienso que en lo que respecta a su proceso individual, pues sí hay algo como que, o sea, que otra vez no vamos a saberlo nunca 100% porque pues, eso es algo que él vivió y que él sabrá y hasta cierto ujú. punto, como dices, quizás sabrá hasta cierto punto, o igual cuando se murió ya supo cosas, no lo sé, no sé. Pero lo Sí, que quiero sí, decir es no que sabemos. desde lo que podemos como especular, o al menos lo que yo puedo ver desde este lugar, es que él tenía como, no sé cómo decirlo, como que se vio sujeto a esta lucha entre esta búsqueda de seguridad y de comodidad canceriana, que se ve retada por justamente como la influencia de Plutón que está sacando a relucir como todo lo que está oculto, lo que está reprimido, lo que está, como decías hace un rato, también medio podrido de esta dimensión de la búsqueda de seguridad general, pero que pienso que un personaje de esta naturaleza tiene más impacto en la cultura que lo vio nacer y que lo vio crecer y que lo vio ser quien fue, ¿no? Entonces pienso que tiene mucho peso con respecto a la cultura de Estados Unidos en general, o en particular pensando que ahí es donde él nació y vivió, pero que en especial también como, o sea, de Estados Unidos en general, pero en particular como del medio oeste, digamos, que es Sí, donde él nace. ajá, sí. Y bueno, la mezcla, ¿no? O sea, la crianza, digamos, en el medio oeste, pero después esta también predilección que tienen varios, bueno, al menos Richard también como de, me voy a California o a un estado como más hippie a hacer mi locura, porque Ujú, quizá aquí donde nací, pues no, sí, aquí está como sí, toda esta estructura que me reprime, que me limita, sí. pero me voy al estado del sol perenne a hacer Sí. lo Sí, que que es yo quiero muy hacer. luna en acuario también eso, como que es algo muy, muy típico de lunas en acuario terminar yéndose, ¿no? O separándose del lugar en el que nacen porque se siente como esa parte de yo no soy de aquí, o sea, no pertenezco aquí, no, me siento diferente, ¿no? A este lugar en Mm. el del que vengo, pues. Exacto. Y pienso que California en general es uno de esos estados como que tiene esta energía, como de aquí puedes ser quien tú quieras, y aquí te puedes Ujú, reinventar, y aquí puedes lograr un montón de sí, cosas, que obviamente otras personas lo miran desde otro lugar, ¿no? Pero, y ujú, bueno, y pienso que en parte, o sea, a diferencia de Richard Ramírez, que casi sí desde un principio dijo, Los Ángeles es el lugar donde mi crimen va a prosperar, en el caso de Charles Manson, creo que en un principio él sí estaba buscando como este sueño que mucha gente tiene cuando se va a sí, Hollywood o tal, de pues ahí me puedo hacer sí, famoso y no sé cuál, y pues luego no, sí. la triste realidad no fue tan Sí, así. pero sí, es una cosa, bueno, como tú lo decías, ¿no? O no sé si fuiste tú. Bueno, no sé, pero Alguien dijo, siempre con Charles, también pasa con Hitler, ¿no? mm, Como que es una de estas personas
queda ese, ¿qué hubiera pasado si, no? O sea, como que es uno de esos personajes, porque Richard, nada que ver, o sea, como que no tenía nada redeemable, o sea, en su energía como que era pure evil, ¿no? O sea, Charles también entiendo, pero no sé, aquí hay como una otra dimensión de él, ¿no? Que es esta parte de, bueno, su música, su arte, de la poesía, la pintura, ¿no? O sea, como que está esa parte de que tú dices eso, como que qué hubiera pasado, sí, y siento que eso es algo que también trasciende hasta hoy en día. Yo, bueno, para investigar para el episodio y eso, me puse a buscar pues su trabajo, tal, yo decía, claro, para la época esto es rock psicodélico, así de que es súper, súper bien, ¿no? Así, y siempre están esos comentarios hasta hoy en día como que, qué cosas, ¿no? O sea, como que qué hubiera pasado así, qué hubiera pasado así. Em, pero sí, o sea, como que es una cosa muy fuerte. Bueno, entiendo también el contexto en el sentido de que quizás no era tan sencillo, no es como que veía redes sociales y él podía decir, bueno, sabes que yo voy a hacer mi carrera independientemente, ¿no? Y estas cosas. Pero es como que eso, o sea, al final, como que el destino ahí fue como que llevándolo, ¿no? Y también sus patrones, pues, o sea, al final del día él empezó este tema de la familia recién salido de la cárcel, ¿no? Creo que él estaba quizás un poco fed up, ¿no? En ese momento, porque era una persona que constantemente terminaba cayendo otra vez en la cárcel, o sea, como que muchas veces, obviamente es su responsabilidad, pero creo que eso, o sea, como que en ese momento estaba como un poquito ya de que harto. Y pues como que dejó un poco esa ambición. Sería curioso ver sus tránsitos, ¿no? Como ese momento, porque siento yo, y de repente simplemente me estoy proyectando. Pienso yo que una personalidad de Sol en cuadratura Saturno a veces sería más como de que no, o sea, como que lo voy a hacer, ¿no? O sea, de que lo voy a hacer, pero tal vez simplemente sustituyó como una meta por la otra, ¿vale? Y vino esta parte de, bueno, sí, de la familia, del culto, que eso también es muy interesante hablar de repente cómo se ve reflejado en su carta como un culto, ¿cierto? O sea, siento sigue la luna y esto, pero veo mucho también en ese Marte con conjunción a Neptuno en Virgo, ¿ok? Porque Virgo también es como este signo, siento yo, como de servicio y siento que de cierta parte esa era como la forma en la que él expresaba mucho su mensaje, ¿no? O cómo se manejaba, ¿no? Como de que yo estoy ayudando, ¿sabes? O sea, como que yo estoy ayudando, yo estoy sirviendo, pero había como esta falsedad, ¿no? Y también ese Marte que es como esa agresividad, ese liderazgo, ¿ok? Era un liderazgo engañoso, subliminal, el que él hacía y por lo menos estaba esta parte de cuando le daba drogas, ¿no? A las psicodélicos, ¿no? LSD, a las personas de su culto, pero él no las consumía, les hacía pensar que él las había consumido y entonces ahí empezaba como a controlar, ¿no? Ahí empezaba como a transmitir ideas, etcétera. O sea, es un Marte neptuniano, ¿no? Como que así muy de que escondidito, ¿ok? Pero bueno, eso, o sea, siento que, ay, creo que me fui. Otra vez mi Mercurio en conjunción a Júpiter No, está atacó. perfecto, está interesante porque digo, estoy de acuerdo con esto que comentas y solamente agregaría Ujú, que, o sea, que pienso que, o sea, bueno, un cuestionamiento que me hago a mí misma es como que no me queda tan claro y que creo que es algo muy neptuniano a final de cuentas, ujú, como hasta qué punto algo es una mentira consciente, o sea, como con la intención de engañar y ujú, cuando es una confusión que tú crees que es verdad y que tampoco es verdad, pero y que siento que la línea es sutil, ¿no? O sea, porque de pronto puede ser como justo como una manipulación, o sea, abiertamente planeada, no sé cuál es el ujú, término, como, sí, como con conciencia de causa. Y a veces ujú. puede ser como que tú te la crees y estás instalado en el, no, o sea, yo les voy a decir como la verdad de la vida y les voy a ayudar y realmente creer que estás ayudando, aunque evidentemente no estés ayudando a nadie, ¿no? Pero como que puede haber esa, sí, como esa línea con Neptuno siempre me parece súper interesante. Digo, eso es una nota al pie, Sí. no sé. Pero lo otro que quería decir es que pienso que, o sea, como que volviendo como al impacto que de alguna manera pudo tener en su tiempo, es que algo que creo que él siempre dijo, en parte por como, a ver, o sea, como por no asumir su responsabilidad, pero en otra parte creo que tenía razón. Cuando le hacían estos cuestionamientos sobre, de, no, es que cómo fuiste capaz de hacer esto y destruirle las vidas a, deja tú a las personas que fueron víctimas de los de quitar, Sí, bueno, que les quitaron la vida, ¿no? ujú. Sino No te a las, vivieron. exactamente,
como también a las personas que, o sea, que formaban parte de esta familia, ¿no? Y que justamente que las envolvió y que les metió ideas y no sé qué. Y como que lo que él generalmente responde ante eso es como de, o sea, esos jóvenes eran hijos de familias y que por alguna razón, que no vamos a entrar ahorita en tanto detalle, pero por alguna razón acabaron siendo también rechazados en sus familias o no encontrando un lugar para florecer en sus familias, a pesar de que no venían de contextos quizá tan difíciles como el que él venía, y aún Ujú. así acabaron encontrando consuelo en alguien que sentía que, como también decías hace un rato, creo que si lo dijiste en cámara, ya te digo, lo dijiste antes, no me acuerdo, pero bueno, como Pues que les adelante, sí. reconocía como sus talentos, que los hacía sentir especiales, que les daba un sentido de propósito, que a final de cuentas son necesidades como superhumanas y que muchas veces cuando las vías normales no nos lo están dando, pues buscamos unas vías alternativas para encontrar ese sentido, para sentirnos importantes, especiales. Y parte de lo que él decía mucho era como, pues ustedes cuiden a sus hijos, ¿no? O sea, si acabaron viniéndose a vivir Sí, conmigo, pues no estaban muy felices o muy cuerdos o muy sanos, que digamos, ¿no? O sí, sea, también sí, ustedes asuman su parte. sí. Y que volvemos a lo que hablábamos hace un rato, es como doble, ¿no? Porque sí entiendo que hay una parte de él como queriéndose lavar las manos y decir, no, pues yo que ustedes, que Ujú. eso no lo voy a negar, pero más allá de eso, también hay cierta razón en lo que está diciendo, en como, ajá, ¿y Sí, quiénes eran exacto. estas personas? ¿Por qué Sí, llegaron ahí? exacto. Sí. Y me ¿Qué es lo parece que te súper estaba noble. diciendo de que él tenía este propósito de exponer estos problemas, ¿no? O sea, como de que traer un poco a la luz ese tema. Esto de lavarse las manos siento que va de parte y parte, o sea, como que él obviamente se quiere lavar las manos de su responsabilidad, pero al mismo tiempo él es el Señala más eso. recordado, o sea, como que él es el que es el responsable, pero si nadie le hubiera hecho caso a él, o sea, como que si nadie hubiese dicho, sí, Va. agarro la droga, voy, hago esto, tal, no sé qué, si nadie hubiera hecho eso, no pasa nada, o sea, es como que lo mismo que decimos de quién vota por los políticos, ¿no? Al final, como un ejemplo, ¿no? O sea, como que bueno, sin el apoyo no hay tanto como ese movimiento, ¿no? Entonces sí siento eso, o sea, como que sí veo, podemos reconocer, es como cuando dicen tipo, the worst people, la persona que te cae más mal makes a good point, ¿no? Como que dice un buen Mm, punto, algo así, tú como que bueno, ok, sí. Sacado del contexto, tú pones esa información y es claro, o sea, claro que sí, ¿no? Y mm, es por eso que te decía que siento que de cierta forma sí hay como una alineación, ¿no? O sea, como que sí ujú, veo un tema de estar alineado a lo que su carta dicta como propósito, o sea, como esta parte de eso, exponer, iluminar la putrefacción, impulsar de manera directa o indirecta a lo que es lo familiar, ¿no? Dentro de lo sistemático, dentro de lo político, dentro de lo ideológico, ¿ok? Y bueno, estamos hablando de Luna, en Acuario, ¿no? Familia, Acuario Reforma, ¿no? O sea, como que, ¿no? Entonces ese mensaje que él dice es lo que te digo, o sea, capaz una persona que un día dijo, ay, vamos a ver qué dice este loco, ¿no? Entonces un día va y lo escucha, oye, en 2025 es de que una persona embarazada, ¿no? Dice como que, pero ¿por qué tu hijo fue para tal cosa, no? ¿Por qué tu hijo me dijo que sí? ¿Por qué tu hijo sí me siguió el juego, sí? Una persona puede pensar, es como que, claro, o sea, es 50-50, ¿no? O sea, como que acá y acá, ¿bien? Entonces, hasta cierto punto ahí está la casa 7, ¿no? Como que claro. lo que él hizo fue muy de él, pero también del otro, o sea, también de lo que otra persona aportó a ese proceso. Y es eso, o sea, siento que sí, por lo menos yo lo puedo ver, yo puedo ver que yo ahorita me siente y diga, ok, o sea, esta persona tuvo este pasado, entonces ya eso cambia algo en mí, ¿sabes? O sea, cambia mi perspectiva, cambia la forma en la que veo estos conceptos de criar, de estado, de todo esto, de dar amor. Y de repente es, bueno, sí, quizás fue un canal, quizás fue un canal como Ujú, para exponer algo que muchas personas tienen que entender para poder como que hacerlo, perdón, hacerlo diferente en sus propios casos, ¿no? ujú. Sí, totalmente, porque pienso que, como, no sé cómo decirlo, como que a partir de que sucedió todo eso, en cierto sentido al menos, muchas personas sí tuvieron como una actitud más de, o sea, bueno, que también se puede ir al otro extremo de tener miedo que todo va a ser un culto y todo va a ser así, que ya tampoco está tan bueno, Sí. pero bueno, sin irnos al otro extremo,
como de estar un poco más alerta, justamente, ¿no? Que si mis hijos me dicen, ay, voy a ir para acá, es como, bueno, a ver, espérate, ¿con quién vas y tal? Digo, en determinados contextos, ¿no? Obviamente hay gente que siempre Sí, ha sido más, o sea, sí, hay muchos tipos de familias, pero lo que quiero decir es que sí me parece interesante como un tema ese, como de justo cómo se cría a los hijos, cómo se cuida de los hijos, y por otro lado, en general, cómo una sociedad lidia con lo que no se ajusta a la norma, con lo que está como desviado, como confundido, como perdido, como sí. oscuro, lo que fuere, que muchas veces justo la tendencia natural para lidiar con la oscuridad nuevamente es como reprimirla, Sí, ignorarla, rechazando, hacer como que no exacto. existe, hasta que de repente explota en un Explota, loco exacto. y ya es como, ay, ¿cómo llegamos Sí, aquí? sí. Es como, bueno, otra vez no para justificar al personaje, pero sí de que Sí, hay cosas que se pueden hacer, ¿no? En términos de sí, cómo se regula o no sí. como los sistemas penitenciarios, el trato de, como la búsqueda de quizá de reformación de los jóvenes Sí. o no, porque pues justo algo que digo, no es el único caso, pero una de las cosas que dejan claro Charles Manson es que este sistema pues como que de reformatorio no tiene nada, ¿no? Porque más que el que ayude a que la gente Sí. salga de ciertas actitudes o tal, es Lo como agrava. reforzarlas. Sí, lo Exactamente, agrava. como que les da más herramientas para el crimen, Sí, para hacer exacto. más cosas y pues bueno, otra vez, ¿no? No que haya sido un mártir ni mucho menos, pero pues a final de cuentas No. sí tiene un rol ahí como bien importante sí, como parte de un contexto, quiero decir. Y pues bueno, ya para ir cerrando, no sé si hay alguna otra reflexión que te gustaría compartir, así como alguna conclusión o que quieras agregar. Bueno, siento que más que nada, no tanto sobre Charles, sino sobre cómo recibir este tipo de contenido, es muy importante. Sobre todo cuando tenemos posiciones que se repiten, ¿no? En nuestras cartas o en la carta que conocemos de alguien, ¿sí? Siempre es importante saber que el contexto pone muchísimo, muchísimo, ¿cómo decirlo? Peso sobre el cómo una carta se va a manifestar en una persona, ¿ok? Y también reconocer que, bueno, o sea, por lo menos en la astrología el que una persona vaya a vivir cierto aspecto de su carta de una manera u otra también lo determina mucho qué tránsitos va a pasar esa persona en su vida, ¿no? O también otros contextos como la conciencia de la persona. O sea, por eso digo, o sea, capaz si Charles, bueno, no creo, no sé, si Charles hubiera tenido una astróloga, quizás, no sé si de Hubiera hecho repente mucha diferencia. hubiera redireccionado algo, no lo sé, porque bueno, sabemos lo que tú decías, ¿no? ¿Hasta qué punto tú te estás creyendo esto, no? Pero eso, o sea, siento que es muy importante, bueno, saber que es entretenimiento, ¿no? O sea, como que es aquí, ya tenemos la historia de la persona, entonces ya ahí vamos viendo, ¿no? Ah, mira, aquí veo esto, aquí veo esto, aquí veo esto, aquí veo esto, pero no necesariamente quiere decir que de repente yo voy a ver esta misma carta en un consultante hoy y va a representar lo mismo, ¿no? O sea, no va a ser la misma cosa porque capaz tu mamá no era una prostituta que se fue a la cárcel y después te mandaron con tus tíos religiosos ortodoxos y tuviste una vida impredecible a toda hora, ¿ok? Entonces eso, o sea, siento que lo que podría agregar es entretenimiento, ya conocemos la vida de la persona, por eso lo asociamos todo, pero no quiere decir que va a ser lo mismo, sino yo ya tuviera mi culto. Yo ¿Quién ya sabe en tuviera una mi de esas? culto. Ya estuviera yo. Porque decía, si yo abrí la carta y yo, mi gemelo. Sí, veamos cómo Somos puedo hacerlo mejor. gemeles. Literal. Pero bueno, eso, o sea, es lo que puedo agregar ahorita. Ay, pues está fabuloso y me parece súper pertinente esa nota de caución. Y pues nuevamente muchísimas gracias por aceptar esta No, invitación. gracias a Me la ti. pasé padrísimo, creo que estuvo bien También yo. interesante la reflexión Me y pues encanta. ojalá que sigamos haciendo más cosas. Para mí Claro que fue un sí. regalo. Ay, bueno, Reina. Millones de gracias para ti. Y bueno, nada, espero que lo hayan disfrutado mucho y ojalá nos veamos en otra oportunidad. Así sea, que estén muy bien. Hasta luego.